escribimos nuestra historia y en ella queremos compartir lo mejor de nosotros. Porque el trabajo de esta gran familia se ve reflejado en cada uno de los logros de nuestros egresados, haciendo realidad nuestro lema: creer, crear y emprender. Gracias a cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos los presentes. A continuación daremos inicio a la segunda parte de estas octavas jornadas de Derecho al Trabajo, análisis de los aspectos fundamentales del derecho al trabajo. Al igual que el día de ayer, la jornada se desarrollará en un primer panel con 2 exposiciones de nuestros invitados, para luego hacer una pequeña ronda de preguntas y luego de ello un coffee break, y así volver con la parte final de esta actividad. En el primer panel, que será moderado por doña María Paz Olavarría Pérez, se realizarán las 2 primeras exposiciones de esta mañana de nuestros invitados, para luego hacer una pequeña ronda de preguntas y luego de ello un coffee break. A continuación, invitamos a los expositores doña Gabriela Lanata Fuensalida y don Jorge Larrocó Torres a pasar a la testera en compañía de la moderadora doña María Paz Olavarría Pérez. Ya, hay que acercarse bien. Bueno, el dato ahí va. Muy... Gracias. Bueno, muy buenos días. Reiterar la bienvenida a este segundo día de estas octavas jornadas de Derecho del Trabajo. Gracias a todos los que fueron puntuales, incluso esperando antes del inicio de esta segunda parte de la jornada. Para comenzar entonces en este primer panel de la mañana, como ya se mencionó, vamos a contar con 2 exposiciones en 2 temas muy relevantes. En primer lugar, don Jorge Larrocó Torres con el tema estándar y peso de la prueba de materia laboral, para luego continuar con doña Gabriela Lanata Fuensalida en el tema el daño moral en la tutela laboral. En primer lugar, entonces, me es muy grato presentar a don Jorge Larrocó Torres, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en cuya escuela investiga sobre justicia civil y prueba judicial. Quien entonces nos expondrá en este primer tema de esta mañana, estándar y peso de la prueba en materia laboral. Le damos un fuerte aplauso a don Jorge Larrocó. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, le agradezco a la Asociación Nacional de Magistrados, a la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de los Lagos y a la Universidad San Sebastián, que nos acoge en esta casa de estudio que es realmente espléndida. Y a ustedes, por supuesto, por estar presentes aquí tan temprano. Bueno, el tema habría que fracturarlo claramente en estándares y en peso de la prueba. Yo lo que voy a proponer en estos minutos es un marco general de interpretación de esos 2 elementos y ustedes podrán, como son expertos en el área, en el ámbito del trabajo, darle un contenido a estas ideas o refutar estas ideas. Y yo quisiera partir por lo siguiente. Esto es un poco lejano, pero yo creo que en algún punto podemos conectar con lo que ustedes hacen. Este es un estudio semiótico y simbólico que hicieron algunos profesores norteamericanos del sistema de prueba de las Federal Rules of Evidence, que es el sistema probatorio norteamericano, respecto de los abogados y respecto de los jueces y respecto de quienes participan durante la prueba en los procesos judiciales. Mi premisa es la siguiente, que como el derecho del trabajo chileno no tiene un sistema de prueba propio y tampoco necesita un sistema de prueba propio, su régimen probatorio es el de la justicia civil en general y dado que Chile tampoco tiene un desarrollo muy claro de lo que es el derecho probatorio, tiene algo así como leyes reguladoras de la prueba, en algún momento es probable que nosotros estemos en una instancia parecida a la norteamericana que codificó su derecho de prueba, lo codificó el año 75. Entonces, el examen de la práctica arroja lo siguiente, dice, miren, los abogados, yo no sé si hay abogados aquí presentes, serían algo así como los caídos redimidos. Esta es una expresión más bien bíblica.
¿Por qué el abogado es una especie de sujeto que ha caído en desgracia, pero que se podría redimir? Por lo siguiente, porque su anhelo de ganar el caso hasta cierto punto lo corrompe a la hora de lidiar con la prueba. ¿Bien? Pero puede ser salvado con la ayuda de la contraparte y con la ayuda del juez. ¿Bien? Ese es el rol del abogado en términos simbólicos cuando participa en una audiencia de prueba. El rol de la parte, del empleador, del trabajador, sería como la plebe. Ahora, ¿por qué sería como la plebe? Porque no está dispuesto a hacer ninguna cosa que pueda beneficiar a la contraria si con ello ella va a sufrir algún riesgo o no va a obtener una ganancia. ¿Bien? El litigante no va a hacer nada si eso lo expone a un riesgo o si no gana nada con hacer lo que tiene que hacer. El juez, bueno, sería simplemente la autoridad, el poder establecido, porque el juez tiene que velar escrupulosamente por el interés público y tiene amplios poderes discrecionales. Yo creo que eso calza bien con la figura del juez del trabajo tras la reforma de la década pasada. Los jurados, y es interesante porque nosotros no tenemos jurados, en el sistema norteamericano ellos serían una especie de novatos silenciosos, porque el jurado tendría que no dar cuenta de sus deliberaciones y tendría que ser guiado por la ley para no poder malinterpretar datos perturbadores. Es decir, Mirjam Damaska en su trabajo sobre prueba dijo que había que excluir la prueba macabra. Es una categoría que nosotros no tenemos, pero podríamos tener, entender por prueba macabra toda aquella información que pueda generar un sesgo de odio o de empatía muy extrema con una parte en cuestión, digamos, que no tenga que ver con los hechos discutidos, si hubo maltrato, si hubo despido injustificado, sino que tenga que ver con generar una animadversión o adherir a la postura de una parte, eso considerarlo como una prueba que hay que excluir porque hay que proteger al jurado. Los testigos serían renegados egoístas. Esto es bien interesante, que los testigos que participan en la prueba, en los procesos del trabajo, sean renegados egoístas, porque ellos están dispuestos a declarar incluso sobre lo que no dominan, o están dispuestos a declarar sobre lo que derechamente desconocen, e incluso están dispuestos a contradecir declaraciones que ellos mismos han hecho con anterioridad. Entonces, y por último, y esto me parece muy preocupante porque se puede ver en la justicia penal chilena, se puede ver en la justicia de familia, yo creo que también en la justicia del trabajo, el papel de los peritos. Según este texto de estudio simbólico de cómo participan los actores en la prueba, los expertos serían una especie de... en chileno sería, la traducción literal sería vendedores de pócima, pero yo preferí traducirlo como dadores de encantos, ¿bien? Unos útiles dadores de encanto, porque los expertos hacen que los demás actores del juicio se sientan bien con lo que ellos aconsejan hacer. Sin perjuicio de que muchas veces lo que el experto aconseja hacer no es más que un efecto placebo. ¿Bien? Entonces, dicho eso, ¿cuál sería entonces el papel de, dado el título de esta ponencia, de los estándares y del peso probatorio respecto de estos actores? Los estándares de prueba, que ustedes conocen bien por quizás otros procedimientos, más allá de todo razonable en materia penal, probabilidad prevaleciente en materia civil patrimonial, lo único que fijan es un umbral moral, un umbral de índole política, hacia dónde debe propender el uso de la prueba, para efectos de que si el umbral no es traspasado, los hechos se tienen por no probados, y si el umbral es alcanzado, los hechos se tienen por probados. Ahora, habría que hacer una precisión al título, entonces hay que hablar en plural. Hay que hablar de estándares, porque ustedes bien pueden ver que en materia del trabajo hay distintos conflictos del trabajo. Los conflictos en los procedimientos monitorios son distintos a los conflictos en el juicio ordinario, y depende del tipo de conflicto, si es discriminación, si es un tema netamente patrimonial, el estándar debe variar. Ahora, el estándar debería estar... esta es la idea central, digamos, el estándar debe estar delimitado en la ley, y no puede ser creado caso a caso por los tribunales. Bueno, paréntesis, en el caso chileno, si fuera similar al caso norteamericano, ustedes saben que en Estados Unidos la Corte Suprema norteamericana tiene competencia desde el año 34 para crear las reglas de procedimiento y de prueba. Entonces las reglas de prueba que se codificaron en el 75 fueron creadas por la Corte Suprema. Nosotros no tenemos nada parecido salvo los autos acordados.
Entonces uno tampoco podría sorprenderse de que estándares de prueba fueran establecidos por autos acordados o por una Corte Suprema que unificara jurisprudencia. Yo no estoy discutiendo si el origen del estándar es legal o judicial. Lo que estoy diciendo es que el estándar debe estar fijado con anterioridad al caso y debe ser el mismo para todo tipo de conflictos. Y lo que hay que hacer es tipificar conflictos con estándares distintos porque tienen esa función política de decir en qué momento me deja de importar equivocarme respecto a una de las dos partes. Hay una interpretación que yo en principio no voy a discutir en esta ponencia respecto de que los juicios por discriminación, por violación de derechos fundamentales no vinculados propiamente a la esfera del trabajo, el estándar sería muy mínimo, sería un estándar de algo así como una especie de... en una escala imaginaria donde 0 es ignorancia y 1 es certeza, sería un estándar como de 0,2, 0,3, un estándar inferior a la probabilidad prevaleciente. Yo debería generar la impresión de que fui discriminado o debiera generar la idea de que es plausible haber sido discriminado para que el otro tenga, para que la otra parte tenga que refutar esa versión. Bueno, eso supone un compromiso fuerte respecto de que no queremos cometer errores cuando alguien dice haber sido discriminado y estamos dispuestos a equivocarnos más en contra del empleador que en contra del trabajador, pero el estándar cumple esa acción. Ahora, yo en esta presentación quisiera abordar una cuestión que es más bien técnica, de técnica procesal y no tanto de política como el tema de los estándares, que es el peso de la prueba, cómo asignarle peso a la información. Y esta es una cuestión sumamente delicada, porque esta es una impresión mía. Yo supongo que en principio litigantes y jueces preferirían que el peso viniera predefinido por la ley. Sería mucho más fácil. Y yo voy a dar algunos ejemplos de cómo eso ha estado ocurriendo en el último tiempo. El ejemplo más antiguo es Bello. Bello cuando en el artículo 1708 dice, si están discutiendo sobre incumplimientos de contrato, la prueba que queremos es la prueba documental. La mejor evidencia disponible es el documento público, ojalá, y eso va a dirimir el caso. Pero ¿qué ha pasado en el último tiempo? Piensen ustedes justicia ambiental. En la justicia ambiental, donde hay obligación de agotar la fase administrativa y donde la decisión administrativa tiene un efecto vinculante, la administración pública debe acompañar el expediente del debate administrativo para efecto de discutir los hechos. Esa sería una de las mejores evidencias disponibles. En el juicio de alimentos hay que acompañar declaración de impuestos, liquidaciones de sueldo, boletas de honorario, porque eso determina la capacidad de pago del que está siendo demandado. En materia de Estado civil es bastante obvio, la mejor prueba disponible es la partida del registro civil. Entonces mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué herramientas hay, qué herramientas legales hay en el ámbito de la justicia del trabajo para identificar cuál es la mejor evidencia disponible, asumiendo que una evidencia pesa más que la otra? Es decir, esto es como la fábula de Orwell en La granja de los animales, que en principio todos los animales son iguales, pero hay animales que son más iguales que otros y son esos los que gobiernan, digamos. Entonces, en el ámbito en que no es la ley la que fija cuál es la mejor evidencia disponible, va a ser tarea de las partes litigantes y tarea del juez asignarle peso a la información. Entonces lo que viene ahora es una propuesta de cómo yo le asigno peso a la información, cómo yo discrimino entre qué pruebas valen más que otras. Y lo primero que hay que despejar, y yo creo que eso es algo que no está del todo claro en Chile si uno atiende a la formación en los cursos de procesal, es lo siguiente. Nuestra clásica distinción continental entre fuentes de prueba y medios de prueba no captura algo que es clave, que es la idea de que las pruebas no son cosas. ¿Bien? Esa distinción del siglo XX entre las fuentes de prueba, que es toda la información en el mundo, y los medios de prueba, que es lo que los gringos llaman evidence, que es aquello que va a contar como información relevante en el caso, no aclara algo que es básico, que la prueba es un argumento. La prueba no es una cosa, la prueba no es un papel, la prueba no es un testimonio, la prueba no es una confesión. La prueba es el argumento que el litigante y el juez infiere a partir de esa información. Bien. Entonces la pregunta se reproduce en el siguiente término. ¿Cómo nosotros somos conscientes de cuáles son los argumentos probatorios que estamos discutiendo en un caso concreto? Por ejemplo, yo voy a usar aquí el ejemplo de un caso que me tocó comentar a propósito de un fallo de la segunda sala de la Corte de Puerto Montt respecto de unos supuestos malos tratos verbales. Bien, un trabajador habría sido maltratado verbalmente por el empleador. ¿Cómo la prueba, que en el fondo es un conjunto de argumentos, yo puedo discriminar entre qué argumento tiene mayor peso o menor peso? Lo digo por lo siguiente, porque ese caso terminó en la Corte a través de un recurso de nulidad porque
En algún momento el tribunal habría sostenido que con la declaración de un cierto número de testigos ya era suficiente, la idea de suficiencia, la idea de peso, la declaración de un cierto número era suficiente para demostrar los hechos, que cualquier otro tipo de declaración ya era irrelevante porque en definitiva bastaba con lo que se había analizado. Entonces, ¿cómo establecer primero el peso? Bueno, habría que hacer una distinción. Yo esta es una distinción que esperaría que ustedes traten de aplicar a la regulación de prueba que tiene el Código del Trabajo, que es bien parca por lo demás. En general, cuando uno entra a estudiar procesos laborales y justicia laboral, esta es una primera incomodidad con la que tiene que lidiar, digamos. Es un tribunal... Ahora voy a usar otra metáfora de la literatura angloamericana. No sé si ustedes leyeron o recuerdan, probablemente sí, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan que había un gato? ¿Y se acuerdan lo que pasaba con ese gato? Ese gato aparecía, desaparecía, se veía una cabeza, unos ojos, una parte. Bueno, lo mismo ha pasado con la justicia del trabajo en Chile. Hubo una especie de intento de crear tribunales especializados en los años 20, cuando estaba la idea de la cuestión social. Luego hubo un periodo más o menos estable con el Código del Trabajo del 31. Luego hubo un intento durante los 80 de decir que los juzgados del trabajo eran juzgados de letras, porque básicamente el conflicto laboral era un conflicto civil, es una compraventa. Bueno, eso Marx ya lo decía, digamos. Uno vende su trabajo y el otro paga un precio que le llamamos sueldo. Y luego finalmente se estabilizó este modelo de justicia especializada, pero que sigue siendo un modelo escasamente regulado. De hecho, tiene una situación bien extraña en términos de lo orgánico y lo procedimental. En lo orgánico, supletoriamente aplicamos las reglas del sistema penal, el título 2 del COD y no el título 3, que debiera ser lo lógico, y en materia procedimental aplicamos la justicia, el CPC, y no tiene demasiadas reglas específicas. El punto es el siguiente. Si uno quiere abordar la regulación de prueba de un sistema judicial, yo aquí voy a seguir un libro en cuya traducción me tocó participar, que es un libro que se llama Análisis de Prueba, que es un texto canónico que usan los angloamericanos para estudiar en los cursos que ellos tienen sobre evidence en las escuelas de derecho. Hay tres tipos de prueba, hay tres tipos de reglas. Las reglas que ellos llaman reglas probatorias, que son reglas que tratan de minimizar los riesgos de error y por lo tanto lo que hacen es establecer ciertos principios. Un ejemplo en Chile sería artículo 456 del Código del Trabajo, el tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Valorar la prueba según la sana crítica supone considerar toda la información relevante, eso minimiza los riesgos de error, sería lo que ellos llaman una regla probatoria. Segundo, estarían las reglas relativas a la prueba, que es donde operan las reglas de exclusión. Es decir, nosotros vamos a excluir prueba porque vamos a proteger, documentos oficiales, privacidad, otras cuestiones relevantes. Entonces, estas son reglas relativas a la prueba, pero no son propiamente reglas de prueba. Y en tercer lugar, y esto es algo que me gustaría destacar, porque esto sí existe en el Código del Trabajo, son reglas de procesos probatorios. O sea, si uno mira bien el Código del Trabajo, lo que observa es poca información sobre los principios de la prueba, cuáles son los estándares, cuál es la mejor evidencia que hay que considerar. Poca información sobre reglas relativas a la prueba, por qué motivo hay que excluir. Ahí hubo un copiar y pegar de la regla del proceso penal y quizás por eso se ha aplicado poco en la práctica, digamos, porque fue más bien un trasvasije del ámbito penal al ámbito laboral. Pero sí hay, y esto es interesante verlo, reglas sobre procesos probatorios. O sea que el Código del Trabajo se preocupe respecto de quién presenta la prueba primero, en qué orden la presenta. Y ahí ustedes podrían encontrar un mínimo indicio respecto de qué es lo importante y qué no es lo importante. Por ejemplo, si el orden en que se presentan las pruebas se invierte en un caso puntual, despido injustificado, no presenta primero el demandante, presenta primero el demandado, eso tiene que ver con una cierta imagen o idea respecto de quién va a correr más riesgos a la hora de establecer los hechos. En las reglas federales norteamericanas hay una regla interesante que nosotros podríamos discutir. Ellos, en principio, si en cualquier juicio del trabajo un trabajador quiere invocar como prueba cuestiones que escuchó de compañeros de trabajo durante el tiempo en que él estaba en el lugar, eso sería excluido por declaración de oídas. Es decir, esa información sería de segunda mano y por lo tanto, en principio, no tendría que tener ningún valor. Pero ellos aceptaron lo siguiente, dijeron: las declaraciones de compañeros de trabajo es una fuente de información útil en los juicios laborales.
¿quién tiene mejor acceso a esa información? El empleador. Porque en último término, esos compañeros de trabajo estarían dispuestos a declarar en el caso en que el empleador se lo pida. La regla dice exactamente lo contrario. Dice, si el empleador presenta esa prueba, la prueba no tiene ningún valor, pero si el trabajador, que ya se fue de la empresa, presenta esa prueba va a tener un valor, aunque en principio sea una declaración de oídas, porque es la única manera de permitirle un acceso a la información a ese sujeto. Esa sería una decisión de índole política. Bien, entonces, acercándome a la idea de peso, la propuesta sería la siguiente. Según el libro que yo cité, habría que seguir un cierto protocolo. Yo, tal como lo dije en el principio, yo creo que este protocolo en principio les va a parecer un tanto alejado de lo que hacen en la práctica, pero es la propuesta estándar, al menos de la literatura norteamericana. Esto lo hizo John Henry Wigmore, que fue el principal teórico de la prueba durante el siglo XX, y que lo recoge este texto de análisis de la prueba, que propone un esquema. Es decir, hay un esquema, hay un cierto protocolo, hay una cierta, si lo quieren ver así, una especie de lex artis de la prueba, en donde siguiendo unos ciertos pasos usted podría identificar en el mundo de la prueba, que es un conjunto más o menos incoherente de argumentos, qué argumentos son mejores que otros. Y en definitiva, qué argumento tiene que ser usado en la motivación del fallo y luego en el eventual recurso de nulidad por infracción de reglas de la sana crítica y eventualmente en el fallo de la Corte cuando acoge, revoca o confirme. Y el protocolo es el siguiente. Luego me gustaría ver con ustedes si es algo que hace sentido o no en la práctica de la litigación local. Bueno. Primer paso de 7, clarificar el punto de vista. Ahora, ¿qué entenderíamos por clarificar el punto de vista? Bueno, yo voy a hacer las preguntas que están en el texto, luego ustedes me dirán cuál es la respuesta que dan. Primera pregunta, ¿quién soy? ¿Bien? ¿Podrían ustedes dar una respuesta a eso ahora? ¿Quién soy? Lo que se espera de este sistema es que usted responda, soy el demandante, el demandado o el juez. Es básicamente eso. Segundo punto de vista, claro, no era otro tipo de pregunta. No tenía pretensiones ontológicas. ¿Bien? Bien. Ahora, bueno, para no ir tan rápido lo voy a volver a subrayar porque las reglas de prueba no esperan lo mismo según el rol que usted ocupa. Básicamente esa es la intuición. Es decir, hay ciertos modos de uso de las reglas que varían simplemente según la posición que tengo dentro de la audiencia. Segundo, ¿en qué etapa está? Es decir, si usted es el abogado del demandante y está en la etapa de preparar el caso, su manera de abordar las reglas de prueba va a ser distinto que si está en el llamado a conciliación o si está preparando el recurso. Es decir, tiene que identificar qué rol cumple y en qué etapa está. Eso va a hacer variar los argumentos. Tercero, ¿cuáles son los datos disponibles? Esa es una idea que ya caló bastante fuerte en Chile, de manera bastante fuerte, que la prueba es una cuestión relacional, depende de la información disponible. Si uno añade información o quita información, el resultado puede variar. Tiene que ver con concepciones acerca de la verdad que estamos dispuestos a usar, pero no es un tema sobre el cual yo creo que haya que detenerse ahora. Hay que identificar los datos disponibles. Y cuarto, y no menos importante, tiene que tener claro qué es lo que está tratando de hacer. Bien. Ahora están todas las posibilidades abiertas. Si yo como juez estoy tratando de que la Corte no me revoque fallos porque estoy preocupado de noviembre y de la calificación judicial, y la lista de mérito, y mire, aquí digamos no hay juicios de valor respecto de qué es lo que está tratando de hacer. Si usted como demandado está tratando de dilatar el juicio, pero tiene que ser una cuestión que tiene que responder. Digamos, en el primer paso del protocolo es los argumentos que voy a usar en búsqueda de cuál es el mejor argumento y el que tiene más peso, suponen que yo tenga que responder qué es lo que trato de hacer con este caso. Paso 2. La fórmula está con términos, los angloamericanos por alguna razón todavía usan más términos del latín que las familias del derecho continental, que se supone que son más afines al derecho romano, pero el paso 2 es formular lo que ellos llaman el probandum final. Ahora, el probandum final es básicamente el caso. Es decir, a la luz del derecho vigente, yo quiero probar que hubo maltrato. A la luz del derecho vigente, quiero probar que hubo despido injustificado. Esa es la idea final, digamos. Yo me muevo a la luz de eso, que en el caso de los jueces un poco más sencillo por la aplicación del iura no discuria.
Paso número 3, formular los potenciales probanda penúltimos. Esto en el lenguaje procesal chileno sería los puntos de prueba. Es decir, una vez que yo sé que tengo que probar maltrato verbal, tengo que desglosar eso en, ese sería el probandum final, y los probandum penúltimos serían nuestros puntos de prueba, que no tienen que ser ni muy genéricos, ni muy específicos, ni demasiados puntos de prueba, digamos, sino que, bueno, pero en la cultura chilena eso está más o menos estandarizado, digamos. Quizás excesivamente estandarizado. Ahí hay una pregunta teórica muy importante. Si la Corte Suprema tiene razón cuando presiona para que sus jueces usen siempre el mismo auto de prueba, o si en realidad la epistemología tiene razón y cada punto de prueba, aunque los juicios sean los mismos, debiera variar caso a caso, digamos. Porque los conflictos se parecen, pero no son los mismos. Entonces, los puntos a probar... Lo normal, en principio, para un epistemólogo sería que revisando fallos, los puntos a probar variaran caso a caso. Cuarto, y aquí hay un problema severo, no solo para los juicios del trabajo, sino para los juicios en general, formular teorías provisionales del caso. Y esto tiene que ver con una cuestión que no hemos querido abordar, creo que en general, que tiene que ver con lo siguiente. En virtud del principio dispositivo, nosotros funcionamos de la siguiente manera. Los jueces, en principio, no deberían formular teorías provisionales del caso, y lo que debieran hacer las partes es proponer su teoría del caso, pero el desafío es el siguiente: ¿y qué pasa si las dos partes proponen malas teorías del caso? Es decir, lo que los epistemólogos llaman el argumento del lote malo. Las dos historias que me cuentan son malas. Entonces, la regla de inexcusabilidad supone que yo tengo que darle la razón a uno, pero ¿qué pasa si yo identifico, por este rol activo que tengo, recuerden la imagen de el juez como autoridad establecida, tiene que velar escrupulosamente por el interés público, la correcta aplicación del derecho vigente, con la protección de ciertos principios según el área en que se desenvuelve, y además tiene amplios poderes discrecionales? Bueno, ahí hay un desafío pendiente, digamos. ¿Puedo yo reformular las teorías del caso cuando me doy cuenta que son malas? En otros sistemas, estoy pensando el caso alemán, después de la reforma del 2001 a la ordenanza procesal civil, el caso español, el caso alemán en el 2002, el caso español en el 2001, los jueces pueden citar a las partes a una audiencia o en la propia audiencia pedirle a las partes que reformulen su descripción del caso. Porque las dos descripciones del caso son más o menos obviamente incorrectas. En el caso chileno yo no sé si esas competencias están en la ley procesal, tampoco sé si está en la cultura procesal hacer una redefinición de la teoría del caso. Bueno, y ahora entramos en tierra derecha, lo vuelvo a señalar, este es un protocolo estandarizado en el caso norteamericano de 7 pasos. El paso quinto sería formular la lista clave. Y claro, aquí me hubiese sido más útil tener una pizarra o tener un PowerPoint o tener algo en que proyectar un gráfico, digamos. Esto fue hecho en los años 40, 50, pero se supone que ustedes deberían dibujar los argumentos. ¿Bien? Si hay algún millennial en la sala, supongo que va a tratar de comprar una aplicación que dibuje los argumentos por él. Esto es un tanto engorroso porque la lista clave, si ustedes revisan el libro Análisis de la Prueba, yo he hecho este ejercicio con algunos cursos en Derecho Procesal y funciona, pero aún así es engorroso. Cada prueba tiene un símbolo geométrico, digamos. O sea, la prueba de testigos es un triángulo, la prueba documental es un cuadrado, la prueba pericial es un rombo. Y lo que uno tendría que hacer es, según la prueba que yo tengo disponible, mapear toda la información y luego decir, bueno, de esta información, ¿qué es lo que infiero? Toda la información graficada es mi lista clave. Y luego es, ¿qué es lo que yo infiero de esto? Esa es la parte más difícil del ejercicio. Bien, los siguientes 2 pasos son refinar y completar el análisis por una cuestión que quiero subrayar. Esto no es algo estático, esto es algo dinámico. Es decir, lo voy a decir de nuevo, la idea primordial respecto a este punto sería la siguiente. Para tener por establecido un hecho, hay que guiarse por la mejor evidencia disponible. Bien, no todas las pruebas valen lo mismo. Hay que tratar de identificar cuál es la mejor evidencia y guiarse en la toma de decisión por esa mejor evidencia. Ahora, dado que la mejor evidencia es un argumento, todo lo que este esquema, y hay otros esquemas que se han propuesto, quieren hacer es sacarle una foto a ese argumento. Es decir, es tratar de graficar, por eso es un gráfico, es un esquema,
cuáles son los argumentos que están dando vuelta y luego descartar aquellos que son débiles por cuestiones que yo creo que abundan en la justicia del trabajo. Estos argumentos son débiles porque están llenos de prejuicios, están llenos de sesgo, son cuestiones estereotipadas, son peritos que no están calificados, son peritos que usaron una metodología equivocada, son documentos que son falsos o tienen algún defecto de autenticidad, algún defecto de integridad. La idea de graficar los argumentos tiene que ver con eso. No abordar la prueba como si fueran cosas, sino que abordarlo como si fueran ideas y luego ver qué idea es más consistente que otra. Y esta cuestión, reitero, depende del momento del proceso en que se encuentra y es una cuestión dinámica. Entonces, ¿cuál sería un poco la raya para la suma? Sería la siguiente. En el principal texto de prueba, que todavía es el trabajo de Jeremy Bentham sobre las pruebas judiciales, hay un capítulo completo que se titula De lo posible y lo probable. O sea, que todo lo que se discute en un juicio debe ser primero que todo posible. Ante el ejemplo era si Chile podía ganar la Copa América, pero ahora hay que cambiar el ejemplo a si Chile puede... El caso de Chile va a ganar el Mundial. ¿Es eso posible? Sí. No esta vez, la próxima vez. Es posible, es solo posible. El segundo punto, según Bentham, era una vez que aceptamos que lo que discutimos es posible, si no es posible no lo podemos discutir, no lo podemos tematizar, esto tiene que ser declarado... Bueno, la ley procesal ahora tiene varios filtros de lo manifiestamente improcedente, lo que no es razonable. Ha de ser posible. Lo segundo, ha de ser probable. Y claro, esa cuestión es más compleja, digamos. Cuando una historia es más probable que otra, pero normalmente en materia laboral, y ustedes lo verán todos los días, las dos historias son probables. O sea, un caso de muchos, alguien dejó de ir al trabajo. ¿Dejó de ir al trabajo porque lo despidieron de manera informal o dejó de ir al trabajo porque encontró un mejor trabajo? Ambas historias no solo son posibles, sino que también son probables. Luego, y esto es algo que Bentham no incluyó, en principio, yo tengo colegas que están releyendo a Bentham y creen que en realidad en Bentham sí está esta idea, pero es la idea que estaba en el título de la ponencia que yo presento ahora. Lo que dirime entonces el caso en materia de prueba es una historia que es posible, una historia que es probable, pero una historia que es más probable que todas las otras porque tiene más peso. Bien, entonces, por eso creo yo que lo primordial para quienes se dediquen a discutir la prueba de los hechos tiene que ver con dar cuenta del peso de la prueba. Y la única manera, al menos la única manera que está consensuada en la literatura es, para dar cuenta del peso de la prueba, tiene que tratar a la información como argumentos. Bigmore decía algo bien simple, decía, esto hay que dibujarlo. Yo insisto en la importancia de que este esquema habría que graficarlo, habría que hacer las líneas por lo siguiente, porque él dice, toda esta información no la podemos retener en la cabeza en un mismo momento. O sea, trate de imaginar toda la prueba que usted tiene, toda la prueba que tiene la contraparte y todas las posibles lecturas que pueda hacer el juez, y eso lo tiene que hacer al mismo tiempo. Como eso no es posible de procesar, él decía, mire, hágalo sencillo y mapéelo, dibújelo. Y una vez que lo dibuja, identifica cuál es el punto clave. Entonces, los gringos tienen expresiones claves para esto, digamos, dicen, usted tiene que, como litigante, ir a la yugular. ¿Y qué significa ir a la yugular? Ir a la yugular significa identificar el eslabón más débil en la cadena de argumentos de la contraparte y concentrarse en eso. Lo pueden ver, por ejemplo, cuando son los peritajes, digamos. Cuando tengo un peritaje, lo que tengo que hacer es cuestionar la idoneidad del experto, digamos. Está bien, es una persona muy reconocida, usa una metodología que está muy bien, pero no es alguien que sea especialmente destacado en este campo, entonces yo tendría que atacar esa pieza del eslabón para destruir todo lo demás. Ahora, yo creo que con esto podría ir terminando, porque yo espero que así sea, pero no estoy seguro. Esto podría dar espacio a preguntas. Yo creo que no hay ningún problema en un sistema de sana crítica o de libertad de prueba en que sea la propia legislación la que vaya señalando caso a caso cuál debiera ser la mejor evidencia disponible. Es decir, que haya una orientación respecto de en qué se deberían concentrar los litigantes cuando discuten tal o cual tema. Claro, uno a veces lo pasa por alto porque está un poco naturalizado, lo hace demasiado a menudo, pero ¿qué pasa con las ejecuciones donde es el título ejecutivo la mejor evidencia disponible, digamos? O sea, el título ejecutivo fue, hasta mediados de los 50, la sentencia judicial.
pero en algún momento Chile se abrió a los títulos ejecutivos de origen no judicial. Y en ese momento lo que hizo, quizás inconscientemente, fue decir, bueno, cada vez que alguien quiera cobrar una deuda, la mejor prueba disponible van a ser estas facturas, van a ser estas boletas, van a ser todos estos documentos que están circulando, que no han sido fabricados de origen judicial. Y creo que eso nos facilitaría un poco la vida. Esa es una posibilidad. Bien. Pero ¿cuál es mi reparo? Y aquí quiero citar un último ejemplo que me tocó comentar en el caso de Chile, sería el siguiente. Este es un fallo de Concepción, de la Corte de Apelaciones de Concepción, a propósito de la prueba documental. Es decir, todavía tiene más prestigio y pareciera ser la evidencia más pesada, la prueba documental, pero con qué nos hemos visto enfrentado ahora, sobre todo con la tramitación electrónica, es que si no acompañamos todos los documentos, en este caso en particular lo que hubo fue una decisión respecto de la prueba documental ofrecida en la audiencia de volver en una futura audiencia a presentar los documentos que se estaban ofreciendo de manera ordenada, bajo apercibimiento de que si no se hacía, se tenía por no presentado. Bien, entonces ese fallo terminó siendo anulado porque en definitiva inventó una sanción, la sanción de no tener por presentada una prueba ya ofrecida en una audiencia porque no había sido presentado de forma ordenada, pero uno puede, siguiendo el hilo de la historia, más o menos ver en qué nivel nos encontramos. Yo quisiera, y esto puede ser por deformación profesional, que alguna vez alguien empiece realmente a mapear argumentos, digamos, empiece a hacer un esquema acerca de cuáles son los argumentos que tiene, pero me doy cuenta que en la práctica el tipo de casos que uno tiene que ver es un caso como este en donde, ¿por qué pasó lo que pasó? Pasó lo que pasó porque en primera instancia no fue un tribunal especializado quien dictó el fallo, sino que fue un juzgado de letras y garantía en una comuna pequeña que en definitiva no tenía la capacidad burocrática para hacerse cargo de los documentos que habían sido presentados, entonces tuvo que apelar a los litigantes para que los litigantes tuvieran que hacer algo que en definitiva el tribunal tuvo que haber hecho. Los litigantes no estuvieron dispuestos a hacerlo. Uno no estuvo dispuesto a hacerlo, el otro no estuvo en condiciones de hacerlo porque tenía que estar, en fin, por circunstancias materiales. Y en definitiva, todo terminó en que, en lugar de asignarle el mejor peso a este tipo de información, yo tengo la información por no presentada porque no se acompañó de la manera en que el tribunal necesitaba que se acompañara. Claro, ese nivel de discusión, digamos, yo creo que es un nivel que impide ver todas estas otras cuestiones. Yo creo que estas otras cuestiones deberían en algún momento aflorar para efectos de poder discutir respecto de la prueba. Entonces, simplemente para resumir, habría que hablar respecto de la primera parte de la ponencia en plural, habría que fijar estándares de prueba. Yo reitero que podrían ser de origen judicial, pero tendrían que estar predefinidos para cada caso. El abanico no es tan amplio, digamos. O sea, aquí no hay que inventar ningún estándar. Los expertos en derecho del trabajo tienen que optar. O probabilidad prevaleciente, 0,5, o prueba clara y convincente, 0,75, o más allá de toda duda razonable, que podría ser para los casos de discriminación, pero en un sentido inverso, digamos. O sea, yo creo que tal como lo están pensando algunos, en materia de discriminación es el empleador el que tiene que probar más allá de toda duda razonable que no hubo discriminación. Uno puede jugar con esos estándares en general. Y en materia del peso de la información, estos dos caminos. Puede que a través de distintos documentos normativos empiece la ley a fijar cuáles son las mejores piezas de prueba en el caso concreto, pero en general en un sistema de valoración de la prueba de sana crítica van a tener que ser los propios actores, todos estos actores que los norteamericanos querían identificar no por su rol procesal, sino que más bien por su rol simbólico. ¿Cuál es el rol simbólico que desempeñan en la audiencia? Son ellos los que tendrían que en definitiva decir: tenemos argumentos para creerle a una parte o para no creerle a la otra. Nuestras creencias tienen que ser fotografiadas. ¿Cómo fotografiamos nuestra creencia? Bueno, podemos identificar nuestros argumentos a la luz de un cierto orden. Ese orden, y esta es solo una propuesta, podría ser identificado según un protocolo que parte de lo más básico, mi rol, hasta lo más complejo, que es un listado de argumentos que se va moviendo según el juicio va avanzando. Ahora, claro, es una tarea colectiva. Si esto lo hiciera solo alguno o muy pocos, no funcionaría. Esto requeriría que haya una práctica que en definitiva se involucre con esta manera de abordar la prueba. Ahora, yo creo que es promisoria, digamos, creo que es más promisorio eso que continuar con prácticas que hemos mantenido hasta ahora en otros campos.
Pero bueno, yo reitero mis agradecimientos por la invitación. Reitero también la advertencia que yo hice, digamos, yo preferí no concentrarme en casos específicos de la justicia del trabajo chilena, salvo ciertos ejemplos, sino que hacer esta propuesta, la propuesta de que hay un esquema general ya pensado, no solo para el caso chileno, es un esquema que puede ser aplicado a juicios en Chile, yo creo que tiene cierta plausibilidad en materia laboral y creo que al menos en términos de estándares y peso habría que proceder de esa manera. Así que muchas gracias por su atención. Reiteramos nuestros agradecimientos también a don Jorge Larroco Torres por estar hoy con nosotros en estas octavas jornadas de Derecho al Trabajo. A continuación, me es muy grato, obviamente, para continuar con nuestro programa, presentar el siguiente tema, el daño moral en la tutela laboral, que será presentado por doña Gabriela Lanata Fuensalida. Doña Gabriela es doctora en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, magíster en Educación de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, profesora de Derecho al Trabajo de la Universidad de Concepción y actualmente abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a doña Gabriela Lanata con el tema el daño moral en la tutela laboral. Sí, mejor al podio. Por estar me da la oportunidad de estar una vez más en Puerto Montt, reencontrarme con exalumnos, conocidos, recibir el aprecio de todos ustedes. Esto es para mí muy, muy grato, así que muchas gracias y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones, que en realidad son, así como decía el profesor, proposiciones para ver una misma realidad desde otro punto de vista o darle la posibilidad diferente a lo que siempre hemos pensado o hemos aceptado porque sí. Y que es este tema de la indemnización del daño moral en el procedimiento de tutela. La verdad es que esta preocupación mía parte desde antes del procedimiento de tutela propiamente tal, propio de nuestra reforma procesal laboral, e incide más bien en la reticencia que siempre ha existido, o que en general ha existido, a aceptar la procedencia de la indemnización en daño moral en diversas esferas del desarrollo de la relación laboral. De ahí nace todo esto. A ver si la chunto, no sé cuál era. Voy a intentarlo, no sé. Bien. Esto parte de antes, esto es una introducción como para ubicar el tema. Y algo que debemos tener presente, cuando hablamos de daño moral, de indemnizaciones, no podemos alejarnos de las ideas que provienen del derecho civil. No estoy hablando de que esto sea, porque esto trae hartas consecuencias, que uno lo esté mirando como netamente un contrato patrimonial. No es así, pero sí tenemos principios comunes en el derecho civil, porque principios comunes, un desarrollo normativo común que no encontramos en el Código del Trabajo o en la legislación laboral en general. Por lo tanto, forzoso es recurrir a lo que sí conocemos. Por lo demás, y esto ya es un análisis mucho más positivista, el mismo Código Civil eso lo permite, lo ordena si es que uno lee el artículo 4, por lo tanto tampoco estoy aquí haciendo una aseveración contra ley. Pero eso no impide que observemos el contenido mismo de la relación contractual laboral. Como todo contrato, esto es una cosa evidente, va a generar derechos y obligaciones, pero los derechos y obligaciones hoy día también ya está muy aceptado, y esta es la premisa de la cual yo quiero que partamos. Está muy generalizado, generalmente, o es una cuestión general ya aceptada, en que ya no se trata solamente de un contrato que genera el derecho, la obligación de trabajar y el derecho al pago de la remuneración. Es mucho más amplio que ello, y esto marca la idea básica de dónde nosotros tenemos que ver o dónde nosotros tenemos que buscar la respuesta a la procedencia o no
de una indemnización por el daño moral del trabajador. Se desarrollan como deberes de prestación, deberes de conducta, a lo mejor estos son elementos ya bastante conocidos, pero obviamente tanto empleador como trabajador están sujetos no solamente a esas obligaciones o a cumplir esas obligaciones, sino a otras tanto o más importantes que inciden en la forma en que esas obligaciones patrimoniales se van a desarrollar. Por decir alguna, hay todo un contenido obligacional dentro del contrato de trabajo, nombrar algunas, pueden haber muchas más, potestades, independientemente si vamos a aceptar que esto es un contenido ético, si esto existe o no existe, esto es una realidad y de hecho uno lo ve y uno lo ve en los fallos. Como le queramos dar el nombre porque uno dice no, el contenido ético del contrato no existe, solamente son obligaciones, en realidad lo doy por superado porque esto es una realidad que existe. Está la potestad de mando que el empleador sin duda alguna la tiene. Otra cosa es que nosotros le pongamos un límite o nos preguntemos hasta dónde llega. A lo mejor los derechos fundamentales del trabajador son el freno o el límite que tiene esta potestad de mando. Y esto también puede ser relativo porque hasta no hace muchos años nosotros pensábamos que esta subordinación y dependencia en que se encuentra el trabajador respecto del empleador prácticamente no tenía límites. Es la única manera que podemos entender que se haya desarrollado toda esta doctrina de los derechos fundamentales del trabajador. La verdad es que no digo que no sea importante establecerlo, pero ya que lo hayamos tenido que decir, demuestra dónde estábamos. Porque esto de decir, no, es que es un ciudadano que no pierde sus derechos por entrar a trabajar a una empresa, eso es una cosa que hoy día parece como impensable. La verdad que yo nunca lo pensé. A mí me sorprendió la importancia de este desarrollo, de toda esta idea de protección de derechos fundamentales del trabajador como un freno a los poderes del empleador, porque para mí siempre fue un ser humano y un ser humano no podía perder esos derechos porque trabaje o no trabaje en un lugar. Pero tuvimos que escribirlo y tuvimos que desarrollarlo y hacer toda una doctrina y hacer 1001 congresos, 1001 seminarios, intercambio de opiniones, etcétera, y todavía lo seguimos hablando. Eso marca una aceptación indudable de que el contenido del contrato de trabajo no es solamente pagar una remuneración o trabajar. Hay otros más, esto lo estoy citando como a título de ejemplo, pero si aceptamos que todo esto es un contenido obligacional del trabajador, un contenido obligacional del contrato de trabajo, sea como sea que le llamemos, le queramos llamar, deberes de conducta, contenido ético, etcétera, 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 si aceptamos eso y aceptamos que estamos frente a un contrato, también vamos a aceptar que el incumplimiento de estas obligaciones va a generar lo que dentro del derecho civil sería nuestra conocida responsabilidad civil, que yo le llamaría laboral porque en realidad está traducida en el contrato de trabajo. Los civilistas dicen que esto es una estupidez, te pusiste fanática, etc. Pero no importa, es como para que lo distingamos que esto tiene un matiz de especialidad. Y que es en realidad laboral, porque eso le va a dar una connotación a nuestras respuestas. Ahora, el incumplimiento de estas obligaciones van a poder generar daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Curiosamente, el tema del daño patrimonial no es un tema que haya tenido gran discusión. Vamos a ver por qué o por qué se ha facilitado el tema. No sé si facilitado, a lo mejor se acerca a lo que decía Jorge, esto lo hemos estandarizado, tal vez entonces eso es más fácil, es más simple, ya no lo discutimos. Pero también va a generar sin duda alguna derechos extrapatrimoniales. No podría yo pensar que el incumplimiento de una de esas obligaciones que señalamos recién pudiera estar ajena a producir daños extrapatrimoniales cuando estamos frente a una infracción. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta es solamente esto para que después puedan creerme un poquito con las conclusiones a las que yo llego, que no nos olvidemos de la teoría de la reparación integral del daño, en el cual se inserta todo nuestro desarrollo actual de la responsabilidad civil, por así decirlo. Me estoy refiriendo a conceptos dentro de la responsabilidad civil. No nos extraña esto, por ejemplo, cuando uno está viendo un tema de responsabilidad por falta de servicio, responsabilidad médica. No, tiene que ser una reparación integral del daño. Ya ni siquiera discutimos si esto se estableció sola para la responsabilidad extracontractual o no. No, o sea, eso es a lo que tiene derecho aquel que se ha visto afectado por un incumplimiento de cualquier naturaleza que éste sea.
Entonces, no lo olvidemos, estamos en el contrato de trabajo y la idea es que pensemos en esto cuando vamos a dar respuestas a cuáles son las indemnizaciones que proceden dentro del incumplimiento de obligaciones laborales. La naturaleza misma, me remito a lo que estábamos diciendo, la naturaleza misma es la relación contractual. Voy como un poquito rápido mejor en esto porque quiero llegar con ustedes relativamente descansado a lo otro. Ahora, sin duda, esto de la naturaleza de la responsabilidad contractual va a producir todo este problema. Puede ser, le llamemos como le llamemos, ahí están desarrollados lo que hacen los civilistas, hoy día está el campo mucho más amplio, no solamente el pretum dolor, puede haber una serie de perjuicios que en definitiva se van a traducir en que el afectado va a sufrir, por eso lo hablamos genéricamente, un daño extrapatrimonial. Pero, y aquí retomamos lo que dijimos en un comienzo, ha habido una reticencia importante en el reconocimiento de la indemnización del daño moral a los trabajadores. Y esto se ha dado en toda órbita. No es extraño que lo estemos discutiendo en el procedimiento de tutela laboral. No me extraña, no es que lo justifique, pero no me extraña porque siempre lo hemos discutido. Y lo retomo. Me gustaría que nos tomáramos un minuto para leer esta cita. La voy a leer con ustedes. Yo sé que esto de andar leyendo diapositivas, pero me interesa leerlo con ustedes. Si se llega a concluir que es imposible obtener reparaciones compensatorias, se está refiriendo a compensar daños, tendríamos que entender que el sistema chileno de reparación de daños es de los más absurdos, ya que habría un solo contrato cuyo cumplimiento por alguna de las partes al terminarlo sin justificación no genera un deber de reparación integral, a diferencia de todos los demás de derecho común y aún de índole puramente patrimonial. En efectos, en estos el principio de reparación integral solo sufre limitaciones dispuestas por el contenido del contrato. Estamos hablando en relativo al contrato de trabajo. Ocurriría otro tanto en materia de contrato de trabajo, aunque se trate de una relación jurídica referida más estrechamente a la persona y a su derecho a trabajar. Sería entonces más grave, a efectos reparatorios, incumplir una compra-venta o una hipoteca que un contrato de trabajo, generándose así un sistema a todas luces absurdo y de difícil justificación constitucional. Yo le agregaría hoy día el contrato de mutuo, por ejemplo. Si a una persona está en DICOM, nadie duda en que tiene que indemnizarse los perjuicios, y son terribles, el daño moral que sufre, y se le va a la señora, etcétera, etcétera. Es todo un drama y nadie duda en otorgar un daño moral o una indemnización por daño moral en esas circunstancias. Ahora, la inventiva de los abogados es como ilimitada en ese sentido. Ahora, esto, no sé, podría haber sido o podría emanar de una apreciación de un extremo laboralista, pero fíjense que no. Esto, perdón, lo vete, no, espero que es una, hoy sale un poco borroso, pero esto es una cita por allá ya por los años 96 del doctor Ramón Domínguez Águila, profesor de Derecho Civil, que fue uno de los primeros en comenzar a decir, pero ¿por qué no el daño moral en materia laboral? Él lo discutió inicialmente, estamos hablando mucho antes de pensar siquiera que el trabajador tuviera derechos fundamentales. Estamos hablando de antes del artículo 5, antes del artículo 2, antes del 154 bis, etcétera, y mucho antes de la tutela laboral. Y él ya decía, esto hay algo que no está bien. Ni siquiera el derecho civil podría tolerar una cosa así. Y ustedes, los laboralistas, sí lo toleran. Es como si se hubieran arrancado del derecho civil, no para proteger al trabajador, sino para negarle protecciones que sí podría haber encontrado en el derecho civil. En definitiva, lo que hizo don Ramón es un abogado, aparte de ser académico, algunos los que hemos estudiado en Concepción no podemos no conocer a don Ramón, y en otras partes del mundo también, pero yo hablo así de don Ramón y todo el mundo lo conoce, pero él es un litigante. Y él, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no, los laboralistas nunca me van a entender. Y él desarrolló toda una teoría muy exitosa para el trabajador dentro de las pautas de la responsabilidad extracontractual y conocida por juzgados de letras en lo civil. En ese entonces, no estamos hablando de los jueces de letras de la reforma, son los jueces de letra del trabajo, me refiero a la reforma, los jueces de letras del trabajo anteriores, porque o se declaraban incompetentes o simplemente decían no, porque no procede.
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Encontró en los tribunales civiles la respuesta que los tribunales laborales no le daban. Simplemente no le daban. Y estoy hablando no solo de los tribunales laborales, sino que también de la llegada a los tribunales superiores, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, en que sí lo podría aceptar como una cuestión extracontractual, pero no como una cosa contractual emanada de un incumplimiento de una obligación dentro de un contrato de trabajo. Curioso, pero así era, y esto hay más de un caso. El primer caso que se dio en Chile también fue patrocinado, era un trabajador de una cosa que hoy día no resistiría mucha revisión, es un trabajador de un banco que lo habían acusado de faltar dinero, que al final resultó ser mentira, y lo despidieron por ese motivo con escándalo público. O sea, uno ya, los que laboralistas diría, esa es la acción del 489. Bueno, en ese entonces no existía y tampoco iba a encontrar respuesta para este perjuicio adicional que se le estaba ocasionando al trabajador en los juzgados de letras del trabajo. No voy a citar los ejemplos porque no es el centro de la exposición, pero él la encontró en las causas civiles. Don Ramón sigue pensando sí esto mismo, yo creo que ahora su posición ya está superada, pero él sigue pensando que esto sigue así. Esa es. Ahora, volviendo, esto es como histórico, no tiene nada que ver, no es que se me haya equivocado la diapositiva, pero es más curioso esto que ocurría cuando si nosotros pensamos que la ley 16.744 del año 68, no le puse ahí el año, pero es de 1968, es nuestra ley previsional del sistema permanente, me atrevería a decir más antigua que existe. Esa ley ya ese año estableció la norma que muchos de nosotros conocemos, que es que dice, se refiere a las indemnizaciones que proceden cuando el accidente o la enfermedad acontece por culpa o dolo. En este caso me refiero no al tercero, sino que al empleador, en cuyo caso la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño pueden reclamar del empleador, los terceros en su caso, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Ya fíjense ustedes, esta es una norma típicamente laboral. Si bien es una norma que crea un seguro social, no es una norma que cree, como algunos piensan, un régimen de responsabilidad civil, es una norma que crea un seguro social y que se vio obligada a aludir a esta situación porque si no se podía correr el riesgo de que se pensara que el empleador, pagando el seguro de la ley de accidente, estaba exonerado de cuidar de todas las medidas de prevención de riesgo y se salvara de tener que indemnizar. Ese era el norte de esta norma, pero ese año, si ustedes recuerdan, o en esa época, no era una cuestión permitida en Chile o admitida en Chile que el daño moral pudiese ocasionarse en la órbita contractual. Entonces ya esto era una novedad, porque acá no se hizo ni un problema y lo dieron por incorporado. Además, es una de las primeras normas, si no la primera, que ya se refiere al daño moral. Pensemos que el Código Civil no tiene ninguna expresión, nunca dice daño moral, no está el daño moral en el Código Civil, no hay ninguna norma que aluda a la expresión daño moral. Me corrigen si me equivoco, pero no la hay. Entonces, en cambio, una ley laboral y de seguridad social no se hizo ningún problema en reconocerlo. Ya el año 68, y nosotros todavía hoy día estamos discutiendo ¿y procede o no procede? Entonces, lo cito como un asunto histórico, que nos haga reflexionar. Ahora, creo, sí, retomando esta de las razones del por qué esta reticencia, es porque el legislador en algún minuto quiso facilitar las cosas y dar ciertas pautas que son las indemnizaciones tarifadas. Parten primero con la indemnización por año de servicio, luego están los recargos del año del 168, etcétera, con los que va dándole matices y nos da lugar a tratar de entender qué es lo que se está indemnizando en esas situaciones. Y eso fue lo que en gran medida ha sido lo que ha frenado el desarrollo o que podamos pensar en otras posibilidades, que es la misma técnica que se reprodujo en el procedimiento de tutela laboral, específicamente en la situación del artículo 489, o sea, despido abusivo de derechos fundamentales. Ahora, el establecimiento de indemnizaciones tarifadas se hace por las razones que yo les estoy diciendo, mejorar la situación de un trabajador que a lo mejor iba a tener, y recojo a lo mejor lo que decía Jorge, va a tener problemas probatorios, le estoy dando pauta, entonces yo lo voy a eximir porque si pasa esto y pasa lo otro y el otro no prueba esto, usted tiene derecho a esta indemnización y le exonero de probar un daño, pensémoslo así, pero la idea era mejorar la
situación del trabajador, vamos a ver casi al final, que es una idea que se ha recogido en algún fallo de la Corte Suprema, mejorar la condición del trabajador, pero no perjudicarlo y no dejarlo en una situación desmejorada frente a, como decía don Ramón, a un contratante de una hipoteca o de un mutuo, como le agregaba yo, que lo veo como más claro en que no hay drama en indemnizar el daño moral cuando uno ni siquiera lo vislumbra muy claramente. Ahora, perdón. Vamos a llegar ahora al tema, para decir, este era el tema, no lo otro, pero yo creo que era bueno como para que ubiquemos dónde estamos, porque todavía lo seguimos discutiendo. El procedimiento de tutela laboral tiene dos, muchas más, pero para los efectos que me interesa ahora, tiene dos aplicaciones prácticas, no son las únicas, no es decir que yo dije que era pero tiene dos caminos. Lo que podríamos decir la tutela propiamente tal y la tutela cuando se produce la vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. La primera estaría, o está llamada, estoy hablándolo bien en general, porque podrían haber excepciones, está 485, 486, pero está referido más bien a el logro de una relación laboral respetuosa a los derechos fundamentales, es decir, pretende proteger esa relación laboral en ese sentido. Por lo tanto, tiende a ser aplicable mientras se puede permitir la vigencia de la relación laboral. No creo que sea el único caso, pero eso sería otra exposición en otro seminario, pero eso es lo que pretende. Al revés, con ocasión del despido, se refiere, o la acción que se entrega en el artículo 489 se refiere, como lo hemos dicho, a proteger al trabajador frente al despido abusivo de derechos fundamentales. Lo reseño porque el camino a seguir en ambas situaciones no es la misma, o sea, la discusión no se ha dado de la misma forma. En el primer caso, tratándose de la tutela, llamémosle propiamente tal para no confundirlo, no ha resultado difícil aceptar la procedencia del daño moral, si bien también se ha discutido y ha llegado a varias, de hecho ese es el aspecto que ha llegado a unificación de jurisprudencia, también se ha discutido, pero la respuesta parece ser más fácil. ¿Saben por qué parece ser más fácil? Porque no se graduó ninguna indemnización, no se tasó. Por lo tanto, no nos molesta decir, aquí sí procede el daño moral porque no se tasó. Y además, eso no es que se diga porque no se tasó, eso lo estoy agregando yo, pero además porque hay normas que nos dicen o que nos ayudan a esta conclusión, que es el contenido de la sentencia en que nos dice, aparte de que el juez tiene que declarar que existió la infracción a los derechos fundamentales, le ordena adoptar medidas para hacer cesar la conducta infractora de derechos fundamentales, pero además adoptar cualquier otra medida concreta que tienda a evitar que esto ocurra en el futuro o que haga sentir tranquilos en la empresa o que genere la idea en la empresa de que esto no estaba bien, como disculpas públicas, tratamiento psicológico, etcétera, y hay una gran gama de efectos que los jueces se han esmerado en desarrollar. Cuando esto empezó el procedimiento, yo no pensé que esto fuera a ser, creí que esto iba a ser como una letra casi muerta o muy poquito viva, pero al revés, si uno observa los casos que se han acogido de tutelas durante la relación laboral, que no son muchos, son pocos, pero las medidas adoptadas por los jueces son realmente ingeniosas en el buen sentido. Se ha hecho todo un desarrollo, pero la ley termina ahí, agrega incluidas las indemnizaciones que procedan. Y eso entonces dicen, ven, si se puede, por lo tanto, porque aquí no me está tasando. Cuando el legislador limitó el tema de las indemnizaciones fue en el 489, pero no en el caso de la tutela propiamente tal, por lo tanto aquí no hay problema para determinar la procedencia de indemnizaciones. Ahora, como paréntesis, solo como anécdota, si alguno estudia la historia de la ley, se proponía otorgar competencia, de la mano de esto, otorgar competencia, modificando el artículo 420, para conocer, norma técnicamente muy incorrecta, pero se proponía para otorgar competencia a los jueces del trabajo para reconocer de todas las acciones para que tuvieran o persiguieran la indemnización del daño moral. Y en alguna parte del Congreso se dijo, no, saben que eso lo vamos a sacar, cierto que como son de competencia y están por hombre especial y todo, y había que ya aprobar la reforma laboral, esto porque el país no está maduro todavía como para otorgar o discutir
el otorgamiento de competencia a los jueces del trabajo en materia de daño moral. No sé qué quisieron decir, pero eso está en la historia. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? Eliminaron esa norma de competencia, pero quedó esto. Entonces dio lugar a que, por supuesto que son competentes para conocer, no puede ser el tipo de indemnización el que marca la competencia, pero por supuesto que sí son competentes, y también es procedente la indemnización del daño moral. Ahora, dice incluidas las indemnizaciones que procedan. Entonces, ¿cuáles son estas indemnizaciones? Sin duda que el daño moral en el caso del 480 de la tutela propiamente tal. La pregunta es, ¿y acaso no podrán ser las indemnizaciones que procedan en el caso del 489 también? Porque no hay otra norma que me indique el contenido de la sentencia del caso del artículo 489. Pero igual me dice, ¿y serán las que el artículo 489 tasa o también podrán ser otras? O sea, esa es la pregunta que todavía va quedando vigente. Ahora, esto es uno de los ejemplos, no sé si es el último, parece que sí, pero es uno de los ejemplos de fallos de la Corte Suprema de unificación de jurisprudencia en que da las razones para sostener que la indemnización del daño moral sí procede en los casos de tutela propiamente tal. Hace una interpretación del contenido de la sentencia y dice, no especifica qué tipo de tutela resarcitoria corresponde que se decrete, pues solo indica las indemnizaciones que procedan. Si bien está referido a la acción del 485, deja en claro que no es una norma de un contenido limitante. Eso es en cuanto a la tutela propiamente tal. Como les digo, aquí no hay mayor problema, así que ahora vamos a pasar a donde sí ha habido más problemas y donde sí hay mayores dudas y no hay pronunciamientos claros, no en unificación de jurisprudencia, no directamente en el tema. El problema parte, o no sé si problema, pero la descripción de lo que ocurre en este caso, cuando esto acontece y se declara que el despido ha sido abusivo de derechos fundamentales, el juez tiene que disponer o ordenar el pago de las indemnizaciones que la misma norma señala, que son la indemnización sustitutiva del aviso previo, la por año de servicio, los recargos de la por año de servicio. No es que aquí se tenga que entrar a calificar si el despido fue injustificado, indebido, improcedente, pero simplemente por ser abusivo de derechos fundamentales se le debe pagar al al trabajador estas indemnizaciones, porque se parte de la base que todo despido abusivo o cualquier despido abusivo es infractor o es indebido, o esa causal es indebido, injustificado, improcedente, sin entrar a calificar los hechos en que eso ocurrió. Y además, y aquí empiezan los problemas, una indemnización que denomina como de indemnización adicional, en que se le da un margen al juez para determinarlo teniendo como referencia la última remuneración mensual del trabajador, que va de 6 últimas remuneraciones a 11 remuneraciones. Eso es lo que establece la ley. Ahora, la pregunta es, ¿qué se está indemnizando con esto? Si estoy o no indemnizando el daño moral. Se dice que, o esto ha originado toda una discusión, y no sé si están aquí mis amigos, esto va, por ejemplo, no sé si están porque me pueden decir, a lo mejor cambiaron de opinión, pero creo que no. Para José Luis Ugarte esto es una sanción, pero eso nos lleva a un problema. Un problema que para los civilistas son como bien quisquillosos. Yo no soy civilista, aclaro, no, y mi doctorado es en Derecho, no en Derecho Privado, lo aclaro, pero sí el magíster en Derecho Privado. Pero no, yo soy laboralista, pero no civilista, pero para ello es todo un tema, una eterna discusión, esto de los daños punitivos, si existen, no existen, y la verdad que no son tan aceptados en nuestra doctrina. Esto se refiere a aquellos casos en que se va a indemnizar y que en realidad en estricto rigor ni siquiera es daño, ni siquiera es indemnización, sino que es una medida casi disuasiva para seguir cometiendo esas infracciones, o que casi como sanción al que comete una infracción a cualquier obligación contractual, en que se le aplica un monto de indemnización a título de sanción, que no tiene nada que ver con el daño. Ahí no tiene nada que ver con el daño. Usted va a pagar tal cantidad porque con eso yo, sociedad, percibo algún fin disuasivo o lo que sea, o porque simplemente lo quiero castigar con eso. Usted va a pagarle tal suma a esta otra persona. No importa si esa persona sufrió daño o no.
Esa es la idea. Esa es la idea del daño punitivo. No es un tema muy aceptado en Chile, se está aceptando en la órbita ambiental, de repente hay algunos... Cuesta y cuesta que los civilistas lo asuman. No sé si en la jornada, yo fui a la jornada civil precisamente porque había un temita sobre eso y la verdad que pasó como sin pena ni gloria y como que, bueno, dejémoslo, escuchémoslo, pero esto como que no creo que los civilistas estén todavía aceptando esta posición. Ahora, nosotros hemos sido los laboralistas bien audaces, ustedes ven que la ley de accidente del trabajo ya aceptó el daño moral y en materia contractual mucho antes que los civilistas siquiera lo empezaran a asumir. Ahora, Sergio Gamonal opina que es daño moral, pero últimamente, en un estudio de fines del año pasado, él introduce una teoría nueva. Lo confieso que, honestamente, como para llegar a aplicar eso a mí me complica, porque él dice, eso se está tasando el daño moral, pero nada obsta a que si se prueba un daño moral que se estime que es superior al que se indemniza con esos meses de pago, entonces, en ese caso, el juez estaría facultado como para otorgar una indemnización mayor. La verdad que me cuesta entenderlo, porque si le dicen al juez, usted va a indemnizar esto, y yo digo que es daño moral, entonces indemnizo eso, porque ahí está indemnizado el daño moral. Y punto. Si el daño moral, al final, es una ficción. Yo le voy a pagar plata por algo que en realidad no puedo resarcir de otra forma. El dolor suyo ya no se lo voy a quitar, usted ya lo sufrió, entonces la ofensa ya está, usted ya lo sufrió, esto es como para que se sienta un poquito mejor, pero entonces es difícil pensar en cómo podría aplicarse esto. Ahora yo entiendo sí que también es una de las razones que me llevan a mí a decir que no es daño moral, porque yo opino que no es ni lo uno ni lo otro, no, tampoco todo lo contrario, pero no es ni lo uno ni lo otro en realidad, pero claro, porque si uno piensa... ¿Cómo encajan cualquiera de estas dos posiciones en el hecho de que si un trabajador, a ver, si nosotros imaginamos que aquí hay una ofensa grave a la honra de una persona, a la intimidad de un ser humano, de una persona, de un trabajador que está bajo subordinación, que está controlado, que está en una situación de dependencia frente a otra, y resulta que ese pobre trabajador gana 300.000 pesos, la sanción al empleador va a ser chiquitita, pero si le hace esa misma ofensa a otro que gana 3 millones, la sanción es más grande, no me calza. Y tampoco me calza que sea el daño moral, porque es lo mismo. O sea, significa que al que gana poco lo puedo ofender más porque para él es menor la ofensa. No me encaja eso con la idea de derecho fundamental de un ser humano. No sé, digo, esa es la parte que a mí me choca. Entonces entiendo el razonamiento que lleva a Sergio a decir, no, pero si prueba, entonces va a tener una indemnización mayor. Entonces, sí, pero también, o sea... va a tener que probar porque usted además gana menos. O sea, si gana menos, va a tener mayor esfuerzo que el que gana más. Porque el que gana más, la ley le dio tarifa a su indemnización y va a tener una buena indemnización del daño moral. Pero en cambio, bueno, con tope de 11 años, pero en cambio, como usted gana poco, por mucho que yo le dé el tope los 11 años, usted si quiere más me tiene que probar. En cambio al otro le puedo dar muchos más millones sin que pruebe. No sé si no me calza. No, encuentro que por eso no me convencí, por eso que le sigo dando vuelta, porque si ellos me hubieran convencido no me habría dado el trabajo de seguir dándole vuelta. Ahora, entonces, si volvemos a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y yo vuelvo de nuevo a mis ancestros civiles y aquí hay un incumplimiento extracontractual. Yo las ideas que voy a dar son ideas civiles, pero bien básicas, que no resistiría una revisión en la jornada de civil, estoy segura, pero bien básicas y simples, porque creo que no hay para qué complicarse tanto la vida con la responsabilidad civil. Yo la veo más simple de lo que realmente se quieren complicar, pero bueno. Frente al incumplimiento contractual, a nosotros nos enseñan que el afectado tiene derecho a pedir el cumplimiento forzado de la obligación, la resolución del contrato y en ambos casos con la indemnización de perjuicio sin que esto obste a las ideas de hoy día que pueden ir separadas, etcétera, o las teorías nuevas, pero esto es lo clásico. Pero esto es lo que a mí me enseñaron, o lo que normalmente se enseña en cuanto a los efectos que produce el incumplimiento de una obligación contractual, porque vamos a volver a la idea de que aquí yo estoy incumpliendo una obligación contractual. Cuando un empleador despide a un trabajador y abusa de sus derechos fundamentales, está incumpliendo la obligación que tiene de respetar sus derechos fundamentales, en general, cualquiera que éste sea. Esa es la obligación incumplida. Por lo tanto, estoy en esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver cómo esta teoría, estas normas tan como frías,
las engarzo con esta otra situación. Normas frías que no me complican para nada en la hipoteca, en el mutuo, en la compraventa. Ahora, en el despido abusivo es lo que les estaba diciendo. Hay un incumplimiento contractual, va a originar daño, va a haber responsabilidad, que podríamos llamar responsabilidad laboral por los matices que tiene, y eso me va a generar la obligación de indemnizar. Porque si no sería, como decía don Ramón, inconstitucional, por partir desde allá. Aparte que también sería ilegal y también que sería una posición desmejorada frente al propio Código Civil. Ahora, tradicionalmente, o si uno ve una doctrina a lo mejor, o no tan tradicional, sino que más alejado del Código Civil, pero que yo no creo que se oponga a las normas del Código Civil, algunos autores dicen, bueno, acá de lo que se trata son los remedios que tiene el acreedor frente a la lesión de su derecho de crédito. Y no pensemos en crédito en cuanto a dinero, pensemos el crédito, un crédito yo es porque tengo un derecho, porque usted me lo incumplió, a eso me estoy refiriendo. En este caso usted afectó mi intimidad o afectó mi honra, eso usted infringió, yo tengo un crédito contra usted, usted infringió mi crédito porque yo tenía derecho a que usted respetara mi honra, mi intimidad, etcétera, mi vida, mi integridad física, psíquica, etcétera. Ahora, tradicionalmente esto se dice resolución de contrato y emisión de perjuicio, en eso no tenemos novedad. O también está la posibilidad de la ejecución forzosa de la obligación, que eso también está concebido en la medida que esto fuere posible, que resulta de muy difícil, o sea, no es muy factible de imaginarlo acá porque ya usted le infringió su intimidad, le afectó su honra, le afectó su intimidad, no puede volver atrás porque ya lo hizo, ya está. Ya usted ya incumplió y es un incumplimiento que en realidad no es ejecución forzosa, me debe plata, páguemela y lo ejecuto, o usted tenía que una obligación de hacer y no la ha hecho, y se autoriza al juez que ordena hacerla, etcétera. No es lo mismo, no es lo mismo, acá no se puede volver atrás. Ahora, hay todo sí, en cualquiera de los dos casos va a estar la indemnización por daño y perjuicio. Pero hay otra idea que en realidad nosotros no la tenemos muy bien, o sea, no la tenemos como asimilada. Puedo estar muy equivocada porque les insisto, no soy civilista, pero yo he visto solamente escrito en que, referido a los temas laborales, solamente a una profesora de la Universidad de Valparaíso, que es Pamela Prado, que también ella ha estudiado harto, ella es civilista, pero ha estudiado harto el contrato de trabajo, pero relacionándolo con las teorías civiles, lo que es sumamente valioso de este punto de vista. Y ella es la única que yo que plantea que en realidad aquí podría haber una especie de incumplimiento o que podría buscarse un cumplimiento por equivalencia, que no es exactamente que la ejecución forzosa de la obligación, ni tampoco la indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento. Vamos a ver en qué consiste esto. Los españoles lo tienen más desarrollado y la verdad es que ellos le llaman cumplimiento por equivalencia porque dicen, no, es que aquí no hay una indemnización. No es indemnización esto, en estricto rigor esto es otra cosa, porque no busca indemnizar el daño, vamos a ver por qué. Y es lo que yo he estado pensando que se acerca más a la idea que podríamos encontrar para dar respuesta a esta situación del 489. A ver, porque nosotros si volvemos a pensar ¿cómo es esto del 489? En el 489 se infringió una obligación de respetar los derechos fundamentales del trabajador, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me dice? Me dice, le vamos a pagar tales y cuales indemnizaciones. Pensemos que en algún caso, excepcionalmente, está la posibilidad de reincorporación. Nosotros podríamos decir, ese es el cumplimiento forzado de la obligación. No, porque eso se refiere solo a la discriminación y usted ya fue discriminado. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Usted fue discriminado por feo, por lindo, por grande, por chico, por lo que sea, pero fue discriminado. Es que yo lo voy a reincorporar, sí, pero ¿qué pasó en el entretanto? ¿Qué pasó con él? Vamos a volver sobre esta idea más adelante. Por lo tanto, innatura no me parece. Ahora, por equivalencia, vamos viendo, va a haber acá una indemnización por despido, siempre y cuando dejemos fuera la reincorporación, que no es una solución que hoy día que adoptó nuestro código en general, la adoptó solo para discriminación. Aunque en el proyecto venía esta opción tratándose de la infracción de cualquier derecho fundamental, pero luego se limitó solo a la discriminación. Y agregó estas otras indemnizaciones
que yo les decía. Pero si pensamos, a ver, la indemnización por años de servicio, ya dijimos qué es lo que estaba, no me atrevo ni siquiera a decir indemnizar, porque qué es lo que es la indemnización por año de servicio daría tema para un curso entero. Pero eso le vale al trabajador el reconocimiento a un despido injustificado, indebido, improcedente, y eso está en la ley. Es una prestación pecuniaria que se ordena en esas eventualidades, que también se ordenan frente a un incumplimiento específico. ¿Cuál es? Que el empleador no puede despedir al trabajador, que la relación laboral debe extenderse por toda la vida, lo voy a decir con todo respeto, vida útil del trabajador, y ello solamente concluye cuando el trabajador se pensione, pero sí la ley le da la posibilidad de que, configurándose una causal, lo pueda despedir antes. Pero si esa causal, en definitiva, no estaba configurada, le tiene que pagar estas sumas de dinero. O sea, lo que está indemnizando es el incumplimiento de la obligación de no despedir, si es que no hay una causal justificada. O dicho positivo, despedir solo cuando ella existe. Eso es lo que está indemnizando, por lo tanto, me olvido de ella. Ahora, la indemnización adicional. Pensemos que yo le voy a estar dando, hay dos posibilidades ahí. O le estoy indemnizando el daño moral que se le ocasionó por la infracción, o estoy indemnizándole otra cosa. ¿Cuál otra cosa podría ser? Pensemos en el cumplimiento por equivalencia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó fue que el empleador incumplió una obligación. ¿Cuál? Respetar los derechos fundamentales del trabajador. ¿Qué es lo que era eso? Eso era era el afán de prestación, el derecho a la prestación del trabajador. Yo como contratante tenía derecho a una prestación. ¿Cuál? Que usted respetara mis derechos fundamentales y usted no los respetó. Por lo tanto, yo traduzco eso en esta indemnización. En eso, en mi afán, en mi derecho a la prestación. ¿Y el daño moral estará incluido también? ¿Estará incluido ahí también? La verdad que yo ahí me voy convenciendo de que no, porque como que me queda fuera, porque si no, simplemente le voy a decir, le doy esa plata, pero se lo doy a título de daño moral. ¿Y mi afán de prestación? O sea, mi derecho a la prestación, ¿dónde queda? Eso yo lo conseguiría en la hipoteca, en la compraventa o en el mutuo. Eso absolutamente. Pero acá no. Si es que sostuviéramos que es daño moral. Ahora, la norma dice, recordando lo que dice la norma, y dice, si de los mismos hechos emanaren dos o más acciones de naturaleza laboral y una de ellas fuera la de este párrafo, o sea, la de infracción de las tutelas, la infracción de derechos fundamentales, dice, deben ser ejercidas conjuntamente, salvo por despido que tiene otro sentido. Entonces, ¿cuándo de los mismos hechos emanan dos o más acciones? ¿A qué acciones me estoy refiriendo? Esta es una norma que cuando empezamos a estudiar el tema de la tutela, la encontramos bastante oscura porque costaba encontrar ejemplos de cuáles serían estas acciones que emanan de los mismos hechos. Y una de ellas fuera dos o más acciones. La respuesta que se ha dado como para tranquilizarnos, no, si esto tiene un uso, es que el feriado proporcional y cae acá y la nulidad del despido, fíjese usted, cae junto porque en realidad son de los mismos hechos porque son del despido. Pero ojo, estamos hablando de los mismos hechos emanara y una de ellas fuera la tutela laboral, o sea, tiene que ser un hecho que afecta los derechos fundamentales. Ese es el hecho. No el despido, no el no pago de cotizaciones, no el que estén sumas pendientes por vacaciones, no es eso. Pero se ha interpretado, ve que ahí tiene un uso. ¿Y no será que ahí sí nos calza la posibilidad de daño moral? Por lo menos no lo excluye. Es decir, la ley nos permite ejercer una acción de daño moral junto, por lo menos nos permite, porque dice de los mismos hechos. Y va a emanar del mismo hecho, mucho más cercano que la nulidad del despido y mucho más cercano que el feriado proporcional. Ahora, yo también he visto que agregan todas las otras acciones habidas y por haber, pero la verdad es que yo creo que no. Yo no sé, por lo menos en Concepción seguimos pensando que no. A veces por economía procesal uno se hace como el leso y dice, no, es que el recurso de nulidad está mal o qué sé yo, y lo deja así, porque si no, imagínese, va a tener que hacer otro juicio para cobrar.
Pero la verdad es que yo creo que la tutela merecía el respeto que se pensó que iba a tener, por mucho que fuera con ocasión del despido. No es que ahí se transforma en plata. Mentira, si estamos despidiendo. O sea, en el otro caso, el caso del 485, el trabajador sigue trabajando y tiene la posibilidad de trabajar, y seguramente es una empresa grande y fue con escándalo público, etcétera, para que pueda seguir trabajando bien. Pero acá el pobre tipo se va. O sea, ni siquiera se queda con su contrato. Entonces es como más grave, porque entonces no pensemos que esta es como una tutela de segundo orden, en que entonces le puedo acumular cualquier cosa. No, es que el 487 está antes, se refiere solo. Yo creo que no debería ser, yo creo que la acción va sola, y yo creo que la norma me da la posibilidad de, me mira el juez, es que voy a tener que hacer 2 juicios. Sí, pues va a tener que hacer 2 juicios. Sí, yo entiendo el tema de economía procesal y todo, pero que es complejo y que a lo mejor otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? A lo mejor si yo estuviera también lo haría, no sé. Pero estoy hablando así como para pensarlo, como decía el profesor Pablo Saavedra, que fue mi profesor de laboral, en puridad, o sea, mirando solamente la norma. Conclusión, no me deja fuera esta posibilidad. Por lo menos lo puedo hacer, porque si no me dirían, no, es que la acción y no la va a poder acumular, porque el 487 dice que no la puede acumular, entonces allí tendría otro problema, pero no lo tengo, porque esta norma me lo permite, norma que es medio oscura, pero lo permite. Esto es lo que estábamos contestando, me lo voy a saltar por eso, porque ya lo habíamos dicho. Llego a las conclusiones, son un poquito más largas las conclusiones que así como 1, 2, 3, o sea, es como, ¿por qué yo concluyo, o por qué se podría concluir que el daño moral es plenamente compatible y que la acción, la indemnización adicional no está indemnizando daño moral? Son algunas reflexiones que pueden llevar o que pueden ayudar a tomar una posición en un sentido u otro. O sea, la idea es considerar estas reflexiones para llegar a concluir, hacerse cargo de ellas. Por ejemplo, un tema que es más bien de concepto, las indemnizaciones tarifadas, que repito lo que habíamos dicho, solo satisfacen la pretensión de prestación del contratante cumplidor, en este caso la pretensión del trabajador de mantener la vigencia de su relación laboral respetuosa de los derechos fundamentales, que fue lo que en definitiva se infringió. Retomando eso, es como típicamente una conclusión. Ahora, esto en realidad me lo dijo curiosamente lo dijo un ministro de la Corte de Apelaciones un día. Entonces me dijo, pero Gabriela, está jubilado, pero sabe que yo nunca lo olvidé, pero me dijo, pero Gabriela, sostener lo contrario es como una especie de condonación del dolo futuro. Eso en civil no se podría. Es como darle chipe libre a que con esa indemnización adicional usted está indemnizando todo el daño moral. Por lo tanto, si el tipo gana poco, no importa mucho, porque en realidad la indemnización, saco las cuentas, no es tanta. Es como condonar el dolo futuro. Yo lo retomé, no me he detenido como a darle más vuelta a la teoría del dolo futuro, pero me lo dijo un ministro civilista, y la verdad es que es como para pensarlo, es como para pensarlo. Es como lo mismo, esto como un paréntesis, va a decir que me volé, pero lo mismo que ocurre cuando a un imputado, o sea, ya condenado, tiene varias causas y queda con tiempo a favor, porque estuvo detenido en prisión preventiva, entonces ese tiempo luego se le puede imputar a futuros delitos. O sea, si yo estuve harto tiempo, puedo calcular, yo puedo matar a alguien y me alcanza. O sea, es lo mismo. Es más o menos la misma idea. Parece risible, pero esto, la mayor parte de los jueces, me refiero a materia criminal, están pensando eso, se le impute. O sea, parece de justicia, si estuvo preso, imputarle esa. Pero es como, está ocurriendo, yo prefiero no integrar los días que hay cuestiones criminales, porque en realidad no me parece, no sé, lo encuentro como que socialmente peligroso. Es lo mismo. Lo encontré interesante. Ahora, y esta es una reflexión. Podríamos llegar a pensar que el procedimiento de aplicación general podría conferir mayor protección que la tutela laboral. ¿Por qué es esto? Y esto sí son circunstancias empíricas, por decirlo así, de lo que está ocurriendo. Ejemplo, no se distingue mucho, pero yo se lo digo. En primer lugar está la situación de la infracción del deber de seguridad. Me estoy refiriendo bien en general a lo que los abogados traducen, en definitiva, en el ejercicio de la acción del artículo 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo. Es decir, cuando el accidente se da culpa a dolo, la entidad empleadora tendrá derecho a la indemnización, el daño, lo que vimos recién. Yo creo que nunca lo he visto esto en una tutela. De hecho, yo ingenuamente pensé que esto iba a ser el fuerte de las tutelas. Cuando tanto la tutela del 485, más aún cuando, como en este caso, ha ocasionado el término del contrato de trabajo, producto del mismo hecho.
Y fíjense ustedes que no, esto se tramita en procedimiento de aplicación general. Honestamente yo pensé que esto, aquí estoy afectando qué cosa, el derecho a la integridad y a la integridad física y psíquica, a la vida del trabajador, que son derechos, garantías protegidas por la tutela laboral. Pero esto se hace ¿dónde? Juicio de aplicación general. ¿Y por qué? Si yo fuera abogado, ¿lo haría como tutela o lo haría como procedimiento de aplicación general? Os doy firmado que lo haría como procedimiento de aplicación general. Porque más o menos ya sé si perdió un dedo, lo que pasó, etcétera, cuánto es la indemnización que yo voy a recibir. Y no va a ser una indemnización, no siempre, por lo menos, una indemnización del monto de la adicional, del 489, es muy superior. Es extraño, no estoy inventando porque cuando recién salió la tutela me tocó a mí por un asunto de la sociedad, un libro que hay de la sociedad que se hizo escribir sobre este tema y yo lo di por hecho. Hoy día digo, oye, qué lata, o sea, escribí convencida de que esto iba a ocurrir y no ocurrió. No ocurrió, la tutela no se tramita por tutela, no por general. Puede ser que sí en algunos casos, pero por regla general no. No. El segundo caso, situación del despido discriminatorio, que retomo lo que habíamos dicho recién. Si el despido es discriminatorio, el trabajador tiene derecho, en realidad esto no es ejemplo de la aplicación general, pero también está relacionado con ello, tiene derecho a pedir la reincorporación o las indemnizaciones. Si se reincorpora no tiene derecho a las indemnizaciones, pero fue discriminado y el daño que se le ocasionó, a lo mejor fue discriminado por algo indebido, no pensemos por... bueno, todo es indebido, pero pensemos a lo mejor por su apariencia física, porque era muy feo, no quiero ofender a nadie, pero muy feo, muy, no sé, porque era rubio, porque era moreno, porque era muy negro a lo mejor, o porque era o por su raza, o su procedencia, por ser inmigrante, etcétera. O sea, ese señor, entonces dice, no, pero yo lo reincorporo, y se reincorpora así nomás. ¿Y el daño que se le ocasionó a él? O tendríamos que pensar entonces, le aseguro que don Ramón Domínguez lo armaría como una responsabilidad extracontractual, se demoraría como 3, 4, 5 años y lograría la indemnización por esa vía. Porque estoy segura que los jueces civiles sí se lo darían. Ni siquiera estoy hablando de la ley Zamudio, podría ser también, pero estoy segura que, como esa ley no excluye otras posibilidades, que por la responsabilidad extracontractual los jueces no se negarían a ello. Porque acá no está. La única respuesta es que no, sí, pues si usted tiene derecho a la indemnización por el daño moral, aunque usted se reincorpore. No puede ser que el daño que se le ocasionó con esta discriminación pueda quedar sin resarcimiento. Obviamente, eso se me había olvidado decirlo, va a haber que probar, como todo daño moral, o sea, va a haber que probarlo, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa con... Esto es un caso concreto, infracción a los derechos fundamentales, a otros derechos fundamentales. Y se los voy a contar, incluso los detalles. Esta es una causa del juzgado de la Ligua. Normalmente uno cita el fallo de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, pero donde está el grueso de la doctrina es en el juzgado del trabajo, no en los otros. No el juzgado, la Corte de Apelaciones conoció la nulidad, la rechazó, y la Corte de Suprema rechazó la unificación en este caso, pero dijo... No vamos a soslayar el problema de fondo y se pronunciaron igual, aunque rechazaron la unificación de jurisprudencia porque no tenía fundamento, no estaba bien hecho el recurso, pero aunque hubiera estado bien hecho, lo hubieran rechazado igual por los fundamentos que dio la propia Corte Suprema. Y les cuento qué es lo que pasó. Esta causa se trata de un profesor de música en que es despedido con harto escándalo en el colegio porque se le acusaron de que se había robado un par de instrumentos musicales. Lo acusaron de ladrón y todo esto, pero con escándalo, bastante escándalo por este tema de los instrumentos musicales. Y en definitiva se acreditó que esto, o no se acreditó que esto era verdad, resultó no ser efectivo. Pero él demanda entonces por el daño que se le ocasionó a su honra por esta situación, además de la indemnización por año de servicio, a la que tenía derecho. Pero demanda, si ustedes se fijan, no es que yo me haya equivocado, la causa, no veo nada acá, pero dice, la causa es un O. 18, si no me equivoco, el 2013, me parece. No T, es O. ¿Y qué es lo que pasó con esta causa? Si ustedes la leen, el fallo es una tutela, pero en una causa de aplicación general. ¿Qué es lo que pasó? Esa es la norma porque se me había olvidado, salté mal. Se me pasó esa, así que lo dije todo. Aquí llegó esa es la causa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió?
Esto lo dice la Corte Suprema, no yo. Pero la Corte Suprema, después que dice no voy a pronunciarme, o sea, vamos a rechazar inadmisible el recurso de unificación, pero esto hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Dice, igual quiero pronunciarme sobre el fondo, en definitiva, y dice, hay 4 puntos, lo dice tal cual la Corte Suprema, que son estos. El primero se refiere a que no puede ser, en definitiva, es un vocabulario un poco más elevado, por decirlo así, pero se refiere a que no puede limitarse esta situación solamente, era para apoyar el fallo del juez de la Ligua, entonces, o la juez, no sé, dice no se puede soslayar la idea de que aquí no hay solamente una cuestión patrimonial, aquí hay una protección a un derecho fundamental del trabajador, a un asunto que va más allá y dice incumplimiento, más allá del incumplimiento como contratante, sino que como ser humano. O sea, se le adicionó algo a esto. Además, las causales de terminación, dice, tienen carácter universal y son independientes de la vida humana del trabajador y de las afectaciones a la vida humana. O sea, da lugar incluso a una indemnización adicional a la indemnización por año de servicio. En definitiva, eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque se había afectado la honra del trabajador. Lo que sí que deja vislumbrar ahí, en el mismo juicio dice algo, que es la parte que no me gustó mucho a mí, dice que esto sería algo así como responsabilidad extracontractual, pero no fundamenta nada de eso, pero desliza esa idea, pero no está fundamentada y no entiendo bien, yo soy la que no leo bien, no sé, pero lo dice, o sea, como si no fuera en este juicio, pero en este juicio sí se había otorgado esa indemnización contractual. Si fuera extracontractual, estamos competencia absoluta, el juez del trabajo no era competente, por lo tanto tenía que la Corte Suprema que haber declarado la incompetencia, por mucho que la unificación estuviera mal, etcétera. Y no lo hizo. Entonces, no sé si es un error, porque no puedo decir, sabe que la indemnización que fijó el juez está súper bien, pero es extracontractual, porque ese juez no era competente para conocerla. Entonces, y si no es competente, la incompetencia absoluta se declara de oficio, y no lo hizo. Al revés, dijo, está muy bien el fallo del juez de la Ligua, y lo repite. No me acuerdo. Vuelve la idea de que incluso cita el artículo 5, etcétera, y vuelve a la idea de protección del trabajador, una protección adicional, y el reconocimiento a los derechos fundamentales, y el artículo 2, el artículo 5, lo vuelve a mencionar, que esto es un tema que no se puede soslayar al aplicar estos conceptos. Esos son los argumentos del fallo de unificación de jurisprudencia. Pero, ¿qué es lo que pasó en esta causa? Se reconoció que se había afectado la honra del trabajador al imputarle un robo. La remuneración imponible era 700.000 pesos, eso es lo que ganaba este trabajador. Se le dio una indemnización por daño moral de 15 millones. Si hubieran demandado por tutela, a lo más habría tenido 7.700.000 pesos. Por lo tanto, moraleja, no uso entonces la tutela y me voy por un procedimiento de aplicación general, porque como aplicación general, ya sea por accidente del trabajo, enfermedad profesional, o ya sea por esta misma situación, podría tener una indemnización mayor. O sea, voy a estar haciendo un cálculo de numérico. ¿Cuánto es que gana este trabajador? Además, que esos 15 millones no tienen tope, ni las 90 UF, ni una de esas cosas. Pues perdón, no hay ningún tope adicional, ni los 11 meses. 15 millones porque se razona en base a cuál era con qué quedaba indemnizado este trabajador, alejándose completamente de la imposición que le hace el artículo 489 de imponer solo una indemnización tarifada. Me parece que hay una cosa de lógica, no puede haber sido eso querido por el legislador. Esto es lo que le quería plantear. Y por último, invitarlos a reflexionar sobre esto, no a que me compren una idea, porque en realidad no tengo idea preconcebida en esto. Yo sé que esto genera un problema, me van a decir, pero ya con lo caro que está el despido y con lo vamos a destruir todas las empresas, ¿no es cierto, Camila? Vamos a destruir las empresas, etcétera. Pero la Camila me dice, no me gusta tu teoría, yo ya se la había pasado, no, sabes que no me convence. Pero tampoco me dijo por qué. Entonces, pero la verdad es que es una cosa de razonabilidad. No me parece una barbaridad 15 millones en este caso. O sea, si le imputaron ser un ladrón a un profesor frente a todo un colegio, ¿cuándo va a encontrar trabajo? Lo que cuesta. O sea, queda como calzado el profesor ladrón. Profesor de música que se roba los instrumentos de música en un colegio modesto porque era contra una municipalidad. O sea,
no sé si me explico, no parece que sea tan tremenda la indemnización. O sea, está sujeto a una razonabilidad. No porque creamos que los jueces van a fijar indemnizaciones muy altas, va a quebrar la empresa, como dice Sergio Camunal, como si fueran de cristal, porque las empresas como que se quiebran, por fijar una indemnización. Todo está en que esto sea razonable. A lo mejor se pueden fijar parámetros del mismo juez o fijar lo que decía Jorge, ver cómo se prueba y no perder de vista que aquí la empresa no es la mala de la película y que tanto empresarios como trabajadores se necesitan. Bueno, eso es lo que le quería. Muchas gracias y espero haberles convencido. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Reiteramos también nuestros agradecimientos a doña Gabriela Lanata Fonsalía por estar aquí hoy y por ilustrarnos con esta gran exposición, al igual que don Jorge Larroco. A pesar de que estamos un poquito desfasados en los tiempos, pero en esto estamos, para esto estamos. Igualmente abrimos un margen para ronda de preguntas, porque me imagino que pueden haber algunas inquietudes del público para nuestros expositores, don Jorge o doña Gabriela. ¿Alguna pregunta? Ya. Muchas gracias, Isabel. Gracias, buenos días, primero que nada, y gracias por las exposiciones bastante interesantes y profundas en estos temas que a todos nos interesan. Tengo dos preguntas y un poco haciendo algunas consideraciones, don Jorge, a propósito de la prueba. Quería consultarle si usted ve alguna dificultad o problemática respecto de la apreciación de la prueba, no en primera instancia, sino que cuando uno recurre de nulidad a la Corte, nos encontramos con que la ponderación de la prueba que se va a hacer por el Tribunal de Alzada tiene ciertas dificultades, principalmente porque, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es evidente que muchas veces la prueba documental es la madre de todas las pruebas y afecta a poca discusión o disminución de su valor probatorio. Si la prueba testimonial es estudiada acuciosamente por el juez acuo, pero va a tener mayor o menor valor según se condiga con la prueba documental. Yo creo que ese es un parámetro que vemos siempre en las sentencias judiciales. Y cuando uno recurre de nulidad, uno que tramita más o menos en forma regular, queda con la incertidumbre de si la apreciación de la prueba testimonial, a propósito de conocer el recurso de nulidad, se conoce con la misma profundidad o no, porque normalmente un fallo no va a transcribir textualmente, íntegramente las declaraciones de los testigos, ni va a poder dar cuenta de la impresión personal y directa que se hizo el juez de la veracidad o no con la que el testigo está declarando. Y no podemos pretender que el juez se transforme en un transcriptor de declaraciones para que en caso de que se conozca la nulidad, la sala respectiva de la Corte de Apelaciones tenga pleno conocimiento de eso. Y aunque haya previa vista de la causa, no creo que puedan ellos llegar a tener un real conocimiento de lo que fue la prueba testimonial en el tribunal respectivo. No sé qué apreciaciones le merece esa pregunta. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. En la literatura de pruebas se respondería, creo, de la siguiente manera. Como las pruebas son argumentos, no se espera que en primera instancia se transcriban declaraciones. La valoración de la prueba no supone una enumeración de los medios valorados, sino que una inferencia. Yo quiero ser bien claro en esto, al menos por las tesis que yo sigo. La valoración de la prueba, según sana crítica, autoriza a los jueces a crear conocimiento a partir de la ignorancia. Valorar la prueba supone añadir algo que no estaba antes del juicio. Y lo único que tendría que hacer una corte es revisar esa conclusión. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de un especialista de Singapur que hizo su tesis y la publicó la Oxford University Press. Sobre el ejemplo que da él es, si yo le creo más a un testigo porque tiene el pelo negro, yo tengo que decir que le creo más porque tiene el pelo negro y dar argumentos por qué las personas con pelo negro son más creíbles, y la Corte tendría que revisar eso. Entonces, y la respuesta que da el sistema norteamericano, la Corte Suprema norteamericana tiene reglas que regulan el certiorario. El certiorario es un mecanismo de selección de casos discrecional, pero la propia Corte Suprema ha dicho qué criterios va a considerar para la selección. Y al final de la regla, en el artículo 13 dice que, perdón, artículo 10, las reglas son del 2013,
dice que permite la revisión de decisiones por cuestiones de hecho, pero que es muy probable que no lo va a hacer. Es decir, esta distinción de que es posible que las Cortes revisen decisiones de hecho, sí es posible, pero en un sistema bien pensado es improbable. Ellos tienen para eso la idea de deferencia. Voy a ser deferente con el juez de primera instancia, pero no veo ningún problema con la prueba testimonial. Digamos, hay bastantes profesores en Chile que han hablado acerca de la inmediación de segundo orden, digamos, respecto de los audios o respecto de los resúmenes de los textos. Yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que hay una racionalidad en las emociones. Yo creo que si alguien se sonroja o suda o tartamudea, hay una racionalidad ahí que sería interesante reflexionar sobre ella, pero fuera del ámbito jurisdiccional. No es lo importante en la valoración de la prueba testimonial. En la valoración de la prueba testimonial es qué es lo que el juez concluye de la información que recibe. Y la información que el juez concluye es la que la Corte podría revisar. Ahora, lo dramático, creo yo, con nuestro sistema judicial es que, y aquí sería bueno que hablaran los jueces, ¿por qué nunca dicen lo que tienen que decir en sus fallos, digamos? Porque uno lee sentencias de 10, 20, 100 páginas y está esperando que el juez diga lo que tiene que decir y nunca lo dice. Yo creo que técnicamente son todas sentencias anulables por falta de motivación, porque nunca identifica el argumento por el cual tuvo por probado el hecho o no lo tuvo por probado. Ahora, a mí me parece peligrosa la causal de nulidad por infracción de la sana crítica, por lo que pueden hacer los abogados con ella, pero me parece lo correcto desde el punto de vista de técnica. No sé si ustedes recuerdan, yo supongo que ustedes en su tiempo libre leen los borradores del proyecto de Código de Procedimiento Civil. Durante 40 años se estuvo discutiendo, así que nosotros llevemos discutiendo 10 años, nos faltan 30 años para la reforma. Pero se pensó en el 767 incluir la infracción de las reglas de la valoración de la prueba como causal de casación en el fondo. Y se eliminó porque se consideró innecesario. Se consideró que la infracción de reglas de valoración de la prueba estaba implícita en la infracción de la ley, porque la prueba estaba regulada en la ley. Entonces, lo que hace este recurso de nulidad por infracción de reglas de la sana crítica es hacer explícito algo que los codificadores de 1900 o 1893 dijeron que no era necesario. Pero para no alargarme, esta sería mi conclusión. Creo que en la gramática de la prueba testimonial y en las reglas de procedimiento no hay ningún obstáculo de técnica legal para revisar decisiones por valoración de los testigos, pero que hay muchos argumentos de cultura judicial, de diseño procedimental que van en contra de hacerlo. Pero creo que los problemas que tenemos en Chile son aún más básicos, digamos. Creo que son anteriores a esto. Y segundo, para terminar, a doña Gabriela, estamos claros que su exposición es una radiografía fehaciente de lo que ocurre en los tribunales hoy en día en cuanto a las posibilidades de obtener o no en un juicio de tutela o en un juicio ordinario. Comentábamos ayer después de las charlas de que el caso del Transantiago, de los buses, fue uno de los trabajos en que tuvimos que hacer alguna ponencia a propósito de un diplomado acá en la Universidad de San Sebastián años atrás. En ese momento se discutía todavía si era procedente o no el daño moral en favor del trabajador, y más encima en un juicio de tutela habiendo un tarifario de 6 a 11 sueldos. En esa oportunidad, en mi ponencia yo decía que el daño moral muchas veces, ese aspecto subjetivo del trabajador, está dañado mucho más allá de 11 sueldos, y que la ley en ese momento no se hacía cargo. Hace 4 o 5 años atrás eso era raro hablar de esa materia. Hoy en día veo que todavía hay reticencia a decir que el daño moral está por sobre los 6 u 11 sueldos. Sin embargo, estaba buscando en este momento el dato, pero no lo tengo. Me parece que hay un caso en el juzgado de Castro, de un funcionario de un juzgado policial local, de por allá, no de Castro, pero en donde se concede la tutela, se otorga por el juez una indemnización entre 6 y 11 sueldos, y además hay una condena por daño moral, que es bastante interesante. Y lo que quería precisar es que del tenor del artículo 489, cuando habla de 6 a 11 sueldos, no hay ningún elemento o frase o palabra en el artículo que se refiera a aspectos subjetivos del trabajador a tener en cuenta para determinar la tarifación de 6 a 11 sueldos. Obedece más que nada a un aspecto objetivo de la conducta del empleador. ¿Qué tan transgresora es de lo ilegal o arbitrario o discriminatorio para sancionar de esa manera? Por lo tanto,
creo yo que sería efectivamente ese tarifario una medida sancionatoria y disuasiva en lo futuro. No sé si esa tesis va a prosperar. ¿Qué nos puede decir respecto de eso? ¿O vamos a tener el daño moral un poco recluido mucho tiempo más todavía en la jurisprudencia? Lo que pasa es que son cosas diferentes. Si hablamos que es una sanción, esa es la sanción y no otra. Por eso yo digo, no, esto no es una sanción, o sea, aquí está, porque si no, va a tener que fijárselo en ese sentido, y vamos a tener el problema que yo le decía, no me convence, si bien lo encuentro, si tuviera que decidir entre sanción o daño moral, decido por sanción, sin duda, pero no me convence porque me choca esto de que la sanción sea se traduzca en plata, que sea menos grave es ofender o dañar a un trabajador que tiene baja remuneración que a uno que tiene más alta. Entonces, no. Y además por una cuestión casi como práctica, porque vamos a tener que convencer a lo digo con el mayor respeto posible, a nuestros jueces superiores de aceptar, y no estoy tan segura si van a superar todas las trabas civiles como para llegar y aceptar la procedencia de los daños punitivos en Chile. ¿Para qué nos vamos a meter en otro problema más? Digo, no sé, me parece, es una complejidad práctica, pero conceptualmente no sé, las sanciones así no. Claro, puede ser disuasivo, pero yo creo que choca con esta situación que estamos de los montos que va a tener y que va a ser diferente la sanción según sea el trabajador de que se trate. Eso por mucho que sea entre 6 y 11, ¿por qué no fue entre 3 y 6? No es que después se subió, y ¿de dónde sale esto? Entonces, yo creo que el juez no tiene limitante, no están los aspectos subjetivos, por lo mismo ese es un elemento más como para decir, no, aquí el daño moral no está incluido, pero se le da ciertas posibilidades al juez, claro, pero no solamente para ver cuál es fuerte o repetitiva la conducta del empleador, sino que estoy segura que también consideran cuál era la remuneración del trabajador. Entonces, y en eso van moviéndose en esos parámetros, sin tener limitantes al respecto. Pero también hay otros fallos, no los traje, no los tengo, pero hay fallos de corte, en realidad son fallos de juzgado, hay uno que llegó a la Corte de Valparaíso, en que los juzgados sí han dado daño moral, no se han complicado tanto con esto. Ahora sí me apuran mucho, aunque es bien confusa la situación, pero el caso de esta trabajadora de Mega, uno de los primeros casos, ¿no es cierto?, de tutela que se acogió, la verdad que la trabajadora había sido despedida y se le dio daño moral, había sido despedida sin trabajar ni un día, entonces, y se le dio el daño moral, ¿eh? El primer caso, entiendo que es el primero que hay, el de la señora señora que va a hacer aseo y que era coja. Entonces le dicen, no, aquí no tenemos trabajadores cojos. Era Mega, entiendo, y era de una contratista. Entonces le dijo, no, usted no entra, y la contratista le dijo, bueno, te tengo que despedir porque no te puedo tener porque es mi único cliente, y se fue. Reclamó, es medio confuso porque después como que dicen, no, si no la despedimos, pero en definitiva se quedó despedida, quedó sin trabajo y con una indemnización. Entonces ahí tenemos un caso que no llegó a la Corte Suprema. En la Corte Suprema no he visto, pero me parece que no, la Corte Suprema no ha conocido todavía del daño moral en el 489, pero sí hay fallos de corte. El que yo le digo quedó ahí porque Mega ni llegó a la Corte, el Mega pagó, o sea, entonces quedó ahí. Pero fallos, los juzgados de letras de letras del trabajo no son tan reticentes a esto. No son tan reticentes. Oye, una cosa sí, no todos los fallos, hay fallos y fallos, como en todas las cosas. No todos los fallos le faltan fundamento, o no siempre uno se encuentra con fallos que no tienen el razonamiento, y uno a veces dice que bien, este fallo sí, ya hay fallos que sí. No voy a nombrar a los jueces para que no se me quede nadie afuera, pero uno sabe incluso qué jueces sí y otros que dicen esto tengo que hacerlo de nuevo. O sea, eso se sabe, pero no son todos los jueces laborales, porque yo realmente, si hay algo bueno en la reforma laboral, aparte de los procedimientos, aparte de tanta cuestión que quedó como media mal hecha y todo, son la calidad, esta institución de los jueces de letras del trabajo, que si bien existían antes son diferentes, y lo de la Defensoría Laboral, sin duda. O sea, son dos elementos que yo rescato, que sin eso no habría funcionado la reforma como ha funcionado. Pero bueno, falta, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a tanto a don Jorge Larrocó como a doña Gabriela Lanata Fonsalía. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos dar espacio a más preguntas. Vamos a hacer un breve receso, pero mucho más breve que el indicado en el programa, así que les pido estar atentos para regresar. Un aplauso de nuevo para ambos expositores. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias.